¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana de este lunes 23 de marzo. Bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local en directo. Es la primera conexión de la primavera tras un invierno lluvioso y frío y también tras un fin de semana marcado por un lado por el fin del Ramadán y por otro por el traslado del Medinaceli. Volvemos a la semana de la actualidad y de las conexiones. Hablaremos con el consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, sobre algunos de los asuntos que más preocupan a los ceutíes, como vivienda y las grandes obras que están en ejecución. Ramírez explicará todos los detalles del nuevo bono alquiler joven que permitirá a menores de 35 años acceder a ayudas de hasta 250 euros al mes y para actualizar el estado de las principales actuaciones en marcha, desde grandes proyectos hasta intervenciones clave en distintos puntos de la ciudad. El campus de Ceuta contará el próximo curso con una nueva oferta universitaria centrada en el futuro de la educación digital y el emprendimiento. La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía ha emitido un informe favorable para la implantación el curso 2026-2027 del Máster en Educación Digital y Emprendimiento de la Universidad de Granada, que se impartiría también en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la ciudad. Un programa innovador con metodología híbrida y orientado a la investigación y a la creación de proyectos educativos y empresariales. Hoy en Conectados conoceremos todos los detalles y hablaremos con el coordinador del Grupo de Trabajo para la Puesta en Marcha de este posgrado, Fernando Trujillo. Con la llegada de la primavera vuelven también los problemas para las personas alérgicas al polen. Estornudos, picor de ojos y congestión nasal marcan estas semanas para muchos ceutíes. Hoy hablaremos con una alergóloga para conocer cómo viene esta temporada, qué síntomas debemos vigilar y, sobre todo, qué podemos hacer para prevenirlos y mejorar nuestra calidad de vida. Estos y otros asuntos de interés desde aquí a las 12. La primera parada nos lleva, como siempre, al tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen las previsiones para hoy. Son de cielo nuboso, quedando poco nuboso durante la tarde. Las temperaturas continúan entre los 14 grados de mínima y los 16 de máxima. El viento sopla de levante flojo, pero irá aumentando a moderado durante la tarde. Nos acercamos a las 10 de la mañana y 4 minutos de este lunes 23 de marzo, a la vuelta de la festividad con motivo del fin del mes del Ramadán. Vamos en estos instantes a conectar con las instalaciones del centro del Mercado Central de Abastos para conocer si ya se ha vuelto a la normalidad después de estos días festivos. Raúl Llamas, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues el mercado está hoy a medio gas, es decir, hay muchos puestos que todavía permanecen cerrados y hay otros que ya están abiertos. Como todos sabemos, el pasado viernes, fiesta local, se celebró el día de final del Ramadán, el día grande, y por tanto pues hay muchas familias musulmanas que continúan de fiesta, porque ya sabemos que es una fiesta muy familiar y que después de ese mes sagrado de ayuno pues son varios las familias que a lo mejor viajan a Marruecos o permanecen con sus familias. Por eso nos hemos venido aquí al mercado para ver si hay muchos puestos abiertos o otros no. Como te digo, el mercado está mitad y mitad y nos hemos encontrado pues con un concesionario del mercado aquí en su puesto. Él es Rachid Hamido, que está aquí en Frutería Hamido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, el mercado hoy, Rachid, está todavía a medio gas, ¿no? Un poquitín. Está relentín, digamos. Va cogiendo ritmo, poquito a poco. El primer día, quiera o no, después de la fiesta. Ha coincidido también que ha sido sábado, domingo, puente y el lunes, pero más que yo creo que a partir de mañana está casi todo al 100%, ¿vale? Pero poquito a poco. Tú el jueves fue el último día, cerraste el sábado y ya vuelves hoy. Sí, el viernes ha sido festivo, el sábado también, pues quiera o no, pues se aprovecha. Y hoy me he puesto a trabajar, ya cada uno pues según su criterio, ¿no? Cada uno pues coge, hay gente que coge vacaciones a cierta fecha.
Hay gente que las deja hasta esta fecha y la compagina un poquito, hay gente que tiene familia un poquito lejos y se trata de eso, de visitas familiares y coincide. Ha sido puente, nada, se aprovecha. También no es solo que haya la mitad de los puestos cerrados, sino es que apenas hay gente hoy en el mercado y según me comentabas, ya la semana pasada, miércoles o jueves, se veía una muy poca afluencia, es decir, que ha habido un éxodo masivo de ceutíes coincidiendo con no solo con el final del Ramadán, sino también con la Semana Blanca y Santa. Ha sido eso. El fin de semana, bueno, antes del fin de semana ha sido, la verdad, que bastante apagadito, comparándolo con años anteriores. Pero ha sido eso. Fin de Ramadán, puente, Semana Blanca y Semana Santa. O sea que Ceuta está prácticamente vacía, aparte del mercado. Pues muchas gracias, Rachid, por atendernos y felicidades por la fiesta. Muchas gracias, buen día. Chao. Bueno, Susana, pues ya has visto, era Rachid Amido que nos ha atendido amablemente. Es uno de los pocos puestos que están abiertos aquí en el mercado. Un mercado que, según nos comentaba Rachid, se espera que recupere la normalidad previsiblemente mañana martes. Y también ese dato importante que nos ha comentado, que ya el pasado miércoles y jueves se notaba que Ceuta se estaba quedando prácticamente vacía. O sea que aunque abran todos los puestos, va a ser una semana rara. Esta es la que viene pues por esas festividades de Semana Blanca y Semana Santa, Susana. Pues muchas gracias, Raúl. Seguimos con la línea abierta para que nos pidas paso cuando tengas más imágenes, cuestiones y testimonios interesantes que contarnos. Desde el Mercado Central de Abastos nos vamos ahora a la Plaza de los Reyes para conocer cómo ha sido la experiencia de Caballati, la mascota del Ceuta, este fin de semana, este domingo, en la Liga de las Mascotas que se celebraba en La Cartuja. En el ámbito deportivo teníamos esa derrota del Ceuta en el campo del Leganés, pero por otro lado su mascota, la mascota del Ceuta, Caballati, bueno, pues ha calificado su participación, su representación a la ciudad y al equipo en esta Liga de las Mascotas como un verdadero triunfo. María José Guerrero, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido a Caballati? Buenos días. En esta Liga de las Mascotas. Buenos días, Susana. Bueno, pues nosotros, o yo precisamente arranco la semana del lunes hablando con Juanmi Armuña, claro, Caballati, nuestra mascota de la de Ceuta, porque antes que nada, fuera de cámara yo le preguntaba y simplemente si ahora cogemos un primer plano de él, con esa sonrisa yo creo que ya tenemos el resumen completo, Susana. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues nada, antes que nada, yo creo que tenemos que agradecerte que estés aquí después de un fin de semana tan intenso. El día de ayer ya fue el colofón final y que estés aquí tan tempranito con nosotros para contarnos qué tal te ha ido, pues eso es de agradecer. Gracias a vosotras, ¿no?, por contar conmigo para contaros qué tal ha ido esta Liga de las Mascotas, ¿no?, y la primera participación del Ceuta. Primera participación, Juanmi, ¿qué te traes? ¿Qué te llevas de esta gran experiencia que me decías antes? Pues me traigo muchos amigos y amigas, ¿no? Hemos vivido un ambiente de compañerismo donde todos son una piña, donde hay un respeto tremendo entre clubes y una amistad muy grande, ¿no? Eso es el principal premio, ¿no?, que conseguimos ahí todos los que vamos. Cuéntanos un poco, llegasteis a la ciudad de Sevilla el mismo sábado y ya empezasteis a sociabilizar, a daros a conocer por toda Sevilla prácticamente, ¿no? Sí, hicimos un tour con un autobús descapotable por la ciudad, por el centro de la ciudad, y estuvimos en Plaza España interactuando y grabando contenido, interactuando con las personas que estaban allí, haciéndonos fotos, y fue algo maravilloso. Muchas fotos, muchos también autógrafos que hemos visto que habéis firmado y sobre todo muy buena experiencia. Yo creo que al final te quedabas con que la mascota de la de Ceuta, lo que es la agrupación en sí, es muy querida, ¿no?, en el resto de España, ¿no? Sí, la sensación que se te queda cuando interactúas con el público, te das cuenta del tremendo respeto e incluso admiración que tienen por la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, ¿no? Que se están haciendo las cosas muy bien y eso la gente lo percibe y eso es un orgullo. Ya como experiencia personal, el llevar el disfraz a no sé cuántos grados que estabais ya en Sevilla, teniendo que hacer pruebas deportivas, al final todo el esfuerzo ha merecido la pena también. Sí, pasamos muchísima calor, pero bueno, eso lo compensaba la sonrisa que teníamos todos debajo de la mascota, ¿no? Hoy tengo agujetas por todos lados, pero sobre todo en la cara, ¿no?, por la sonrisa que se te queda durante toda la jornada y todos estos días de convivencia. Bueno,
el llevarte el trofeo a casa, de alguna manera, en estas 17 mascotas que han participado, era, bueno, pruebas físicas y también había que votar, ¿no?, al que gustaba más. ¿Quién fue el que se trajo el trofeo? Superboque quedó en primera posición, la mascota del Málaga. Pío Pío, la de Las Palmas, quedó en segundo lugar y Coqui del Córdoba quedó tercera. Bueno, eso significa trofeo, pero al final todos ganáis de una manera o de otra, ¿verdad? Claro, la experiencia nos la llevamos todos y bueno, es una forma también de visibilizar a los clubes, ¿no? El Ceuta, como decía antes, está haciendo una labor magnífica, directiva, cuerpo técnico, cada uno de los trabajadores y trabajadoras del club. Y eso de alguna manera pues se pone de manifiesto, ¿no?, en todos los actos en los que participamos y bueno, aquí teníamos que estar en la Liga de las Mascotas, ¿no? Tenemos que visibilizar ese trabajo que se está haciendo desde el club y bueno, creo que es una experiencia maravillosa, ¿no? Pues todo lo que se propone, desde luego, en este caso está nuestra mascota Caballati, al frente pues Juanmi Almunia, claro, está claro, y debajo, más que al frente, exactamente. Y al fin y al cabo, bueno, pues hay que estar en todos sitios, claro que sí. Satisfacción, Susana, sonrisa perenne que no se le quita y yo creo que nada más que nos queda darle la enhorabuena a él y a todo el club, está claro. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a vosotras. Pues nada, esperemos que el segundo año... ¿Tienes que hacer un poquito más ejercicio tú para llegar primero? Dos, eso. Hemos ganado 2 pruebas, ¿eh? Eso. Muchas gracias, María José. Mira, vamos a ver cómo para ese penalti Caballati, que ha dejado el pabellón muy alto, así que felicidades a Caballati y a Juanmi Armuña. 2 pruebas al full, 2 pruebas al full. Gracias, María José. ¿Qué te parece que busquemos alguna de las iniciativas, de las propuestas, de las alternativas que hay de ocio durante esta semana en la ciudad con motivo de la Semana Blanca para ayudar a las familias a conciliar en esta semana en la que los niños no tienen cole? Pues me parece fantástico. Yo creo que es lo mejor para esos papis que siguen trabajando esta Semana Blanca y que sus peques todavía son pequeñitos y tienen que hacer actividades. Pues a ver si encontramos alguna y la contamos, mostramos las imágenes y también hablamos con los protagonistas. ¿Te parece? Perfecto. Y nosotros continuamos ya en plató con la primera entrevista de la mañana. Hablamos ahora de esa nueva convocatoria del bono alquiler joven para facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años. Recuerden que las bases y el documento de solicitud de estas ayudas, dotadas con 300.000 euros y financiadas conjuntamente por el Ministerio de Vivienda y la Ciudad Autónoma, están publicadas en el BOCE del 17 de marzo. Una medida que permitirá recibir hasta 250 euros al mes, hasta 250 euros mensuales y que amplía además el periodo subvencionable, beneficiando tanto a quienes ya tienen contrato como a quienes lo formalicen en los próximos meses. Alejandro Ramírez, consejero de Vivienda, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Ya está en marcha una nueva convocatoria del bono alquiler joven que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a los menores, teniendo en cuenta, bueno, pues un poco la problemática que hay para acceder a vivienda, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Sí, dentro de las diferentes medidas, ¿no?, que el Gobierno pues está desarrollando en materia de vivienda, una de ellas era volver a sacar una nueva convocatoria para ayudar sobre todo a la emancipación y al desarrollo, en este caso, profesional de las personas jóvenes. Y ahí el Ministerio efectivamente pues nos destinó una cantidad de 200.000 euros para ejecutarlas en el ejercicio 2025. Una cantidad que bueno, fue asignada a las diferentes comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a finales de este ejercicio 2025. Y bueno, lo que decidimos de la ciudad fue incrementar el presupuesto, de ahí que se cofinancie con dinero de la ciudad y sobre todo que las ayudas no solamente afectaran al periodo de 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre, sino que también hubiese la posibilidad de que cualquier persona que a día de hoy, o bien desde 1 de enero del 26, o bien tiene una previsión de cara a unos meses a poder solicitar, buscar un alquiler, ¿no?, y poder pues llevar a cabo este tipo de contratos, pues que pueda acudir a esta convocatoria y a estas ayudas públicas, ¿no? Unas ayudas, como bien has comentado, pues son a 250 euros mensuales,
tienen carácter retroactivo desde 1 de enero de 2025 y al final van dirigidas pues, al colectivo joven, que aquí está establecido entre los 18 y los 35 años inclusive. ¿Qué requisitos se necesitan para poder acceder a estas ayudas? Bueno, principalmente estar empadronado en la Ciudad Autónoma de Ceuta, estar en el tramo de edad que ya he indicado, y también fundamental es tener un contrato de arrendamiento, como he dicho, que pueda estar desde 1 de enero de 2025 hasta ahora, o que pueda venir de cara al futuro, y con una renta máxima dentro de ese contrato de arrendamiento de hasta los 900 euros al mes. Esto también fue una medida que de manera extraordinaria pues, la ciudad solicitó al Ministerio, puesto que la ayuda al régimen general está establecida hasta un límite de contrato de alquiler de 600 euros, pero si hay una justificación previa, una petición previa por parte de la ciudad, se puede ampliar. Eso se tramitó y de ahí que estemos al máximo que permiten las ayudas, que es que cualquier persona que esté pagando un alquiler mensualmente de hasta 900 euros al mes, pues pueda acudir a esta convocatoria. También existe un requisito que también es fundamental, que es en base al límite de renta que tiene que aportar, en este caso el beneficiario de la ayuda. Aquí está establecida al máximo del 5,5 en base al IPREM, que es un índice, ¿no?, que establece un mínimo de renta y multiplicarlo por 5,5 veces. Y bueno, y el objetivo de esta convocatoria no es otro que, como hemos hecho en convocatorias anteriores, como las ayudas al alquiler con carácter general, es intentar que todas las personas que soliciten estas ayudas y que cumplan con los requisitos en Ceuta pues puedan ser beneficiarios, ¿no? Estimamos que con el presupuesto que se ha establecido y con lo que ha pasado en convocatorias anteriores seguramente podamos cubrir el 100%, y si no, pues bueno, la Administración pues, aplicaría, que también lo permite la convocatoria, medidas para poder incrementar el presupuesto en caso que nos quedamos con personas que no pueden ser beneficiarios por una causa de falta de presupuesto. ¿Estiman que puede alcanzar el 100% de las personas solicitantes? Porque si tenemos en cuenta que son unos 250 euros al mes durante 2 años, durante 24 mensualidades, hacemos una división, pues atendería a ¿cuántas personas? Unas 50. Sí, más aproximadamente sale por esa cifra, ¿no? La anterior convocatoria que tuvimos era una cantidad de 200.000 euros, eran 100.000 euros menos. Ahí se presentaron un total, creo que unos 80 solicitantes, de los cuales después muchos de ellos pues bueno, no cumplían los requisitos. Y al final, pues prácticamente creo que casi nadie se quedó sin acudir a estas ayudas que cumpliera con todos los requisitos, ¿no? Entonces se estima que si hace 2 años, ¿no?, pudimos alcanzar prácticamente la totalidad de las personas que se presentaron y ahora hemos incrementado en 100.000 euros, pues bueno, creemos que en principio se va a llegar. Pero no obstante, como digo, siempre en este caso dejamos abierta la convocatoria a la posibilidad que si vemos que a final de ejercicio pues no hay gente que se ha quedado fuera en la tramitación, pues poder incrementar el presupuesto. Además, una convocatoria que no tiene una fecha ahora mismo de fin en cuanto al cierre de solicitudes, sino que está abierta a partir del 18 de marzo, la gente va solicitando su ayuda y en base a que se vayan resolviendo se van concediendo, ¿no? Que también quiera que en este tipo de ayuda es una ventaja, puesto que muchas veces se encuentra el inconveniente que al poner un plazo de fin de solicitudes hay gente que sus circunstancias van cambiando a lo largo del año, ¿no? Entonces no se les permite poder acudir. En este caso se optó por la opción de dejarlas abiertas hasta que se agote el presupuesto. Hasta que se agote la dotación presupuestaria, es decir, ¿el criterio va a ser el orden de solicitud? Sí, que cumpla al final todos los requisitos, ¿no?, que se plantean en la convocatoria y se va concediendo la ayuda y se va, por tanto, resolviendo. Hay que recordar que son ayudas disponibles para jóvenes de hasta 35 años que tengan un contrato de alquiler o estén en condiciones o vayan a pedirlo próximamente, con un máximo del precio de alquiler de 900 euros, pero también sirve o también pueden ser beneficiarios los jóvenes de 35 años que tengan alquilada una habitación con un máximo de 450 euros al mes. Sí, también la convocatoria, el Ministerio también marca esa posibilidad, ¿no?, que en los supuestos en los que el alquiler sea un alquiler habitacional, con todo obviamente también en regla, ¿no?, y la documentación que tiene que aportarse pues correctamente hecha entre el inquilino y en este caso el propietario, ahí el importe máximo está en 450 euros y la ayuda es proporcional. Es decir, si teníamos 250 euros con un máximo de 900, en este caso es la mitad la que se le concede para el supuesto en el que aquí el beneficiario pues lo que está solicitando era el alquiler de una habitación. 125 para el alquiler de la habitación. ¿Qué impacto espera la Consejería que tenga esta convocatoria de cara al futuro? Bueno, yo creo que es bastante positiva, puesto que al final va dirigida a un colectivo muy específico, además va de una manera muy directa, enfocada. Como digo, el objetivo al final con estas ayudas es poder aliviar, por así decirse, la presión, ¿no?, de los altos precios que existen en el alquiler, no solamente en Ceuta, sino en todo el territorio, y sobre todo para el colectivo joven, ¿no?, que en estos casos, con una renta ya inicial, con un primer trabajo,
pues bueno, esto al final lo que hace es poder ayudarle a tener mayor liquidez, ¿no? Y poder, pues, que en su día a día, pues esta ayuda le permita, pues, poder destinar sus recursos también a otra serie de circunstancias, ¿no?, que puedan tener en este caso el colectivo joven. Es cierto que estas ayudas, en otra ocasión, han estado también en paralelo con las ayudas al alquiler, unas ayudas que son dirigidas ya no va al colectivo específico, sino está abierto a cualquier tipo de personas y familias. En este caso no han podido salir, puesto que aún no está aprobado el Plan Nacional de Vivienda para el periodo 2026-2030. Está el Ministerio muy avanzado en ese aspecto para poder cerrarlo. Creo que durante estos meses se espera poder tener ya aprobado, ¿no?, este Plan Nacional, que sí va a permitir esa línea también adicional que en muchas ocasiones hemos tenido en Ceuta de alquiler para cualquier tipo de personas y para casi cualquier circunstancia, ¿no? Y esas dos ayudas, pues quiera que no, en materia de alquiler, pues las que solemos trabajar, ¿no?, para ayudar a los colectivos que son afectados. Porque se plantea, por tanto, la Consejería de Vivienda nuevas medidas complementarias en materia de vivienda. Sí, es decir, aquí nosotros desde el Gobierno, pues bueno, desde mediados de la legislatura, es decir, no fue justo desde el inicio, pero sí con la aprobación del Plan de Vivienda para incrementar la oferta de vivienda y que estamos en plena ejecución. También en paralelo tenemos algunas medidas, ¿no? Una de ellas, como bien estamos comentando, es lo relacionado al alquiler, es decir, esas ayudas al alquiler, que está esta línea del bono alquiler joven, y también la de ayuda al alquiler general, que esperamos con el Plan Nacional poder ponerla en marcha cuando lo tengamos aprobado junto con el Ministerio. Y después también tenemos un plan importante de rehabilitación, ¿no?, tanto de fachadas públicas como de fachadas para para comunidades que en su momento fueron VPO, que ahora son privadas, y también damos una ayuda de hasta el 100% de las mismas, ¿no? Y en este colectivo también, pues bueno, tramitando la fase de regularización, ¿no?, que también es un tema importante, que afecta directamente a ceutíes, ¿no?, que tienen una vivienda con la ciudad, pero que sus circunstancias pues no han conseguido que se haya regularizado la propiedad. Eso también estamos en fase bastante avanzada de tramitación, es un tema bastante complejo administrativamente hablando, y también hemos puesto de objetivo que en el mes de septiembre podamos tener por lo menos una primera fase de esta regularización de vivienda, sobre todo en la zona de Juan Carlos I, pues sea ya una realidad, ¿no? Dudas frecuentes. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, dos jóvenes que residen en una misma vivienda solicitan esta ayuda al alquiler por habitación? Sí, bueno, pues lo que se hace es que se le acumulan las rentas, ¿no? Es decir, aquí el principal problema que pudieran tener estas personas para acudir a las ayudas es que va a haber, seguramente hayan dos rentas, es decir, esos dos jóvenes pues tengan una renta que estén cobrando ellos por sus trabajos que estén desarrollando y que le pueda perjudicar de cara a poder pedir la ayuda, porque lo que hace es que se suman y el límite del IPREN es más elevado que en el caso que fuera una sola persona, ¿no? Al final la ayuda, pues si es por dos habitaciones, va por cada beneficiario, por cada habitación, porque al final la referencia no es otra que el contrato de alquiler. Si una persona presenta un contrato de alquiler de habitación y una persona otro contrato de alquiler diferente de habitación, van a ser dos ayudas. Si en cambio el alquiler es conjunto, pues antes será una sola ayuda, ¿no? Al final está muy enfocada al contrato de arrendamiento que se presenta para ser beneficiario, para poder acudir a las mismas. En el caso de que el precio mensual del alquiler supere, a lo mejor lo ves 900 euros, pero incluya y no esté desglosado el trastero o el garaje, ¿cómo se resuelve ese asunto? Bueno, esas ayudas cuando superan 900 euros lo que se solicita es que también debe estar incluidos los precios tanto de alquiler como trastero, ¿no?, en el caso en el que estuviera incorporado. Como te digo, al final la base aquí está en el contrato que se presenta a la Administración. Por un ejemplo, si en el contrato se refleja que la persona tiene un alquiler de una habitación, alquiler de una vivienda, ¿no?, junto con trastero y garaje, pero el precio total está dentro del límite de 900 euros, pues no había ningún tipo de inconveniente, ¿no? En el caso que ya se supere, pues obviamente pues la ayuda no podría entregarse en este caso a la persona. Y lo último, ¿cómo se puede solicitar? ¿Cómo es la tramitación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que entregar? ¿Dónde se puede acceder? Aparte de buscar en el BOCE, el Boletín Oficial de la Ciudad del pasado 17 de marzo, pero ¿cómo es la tramitación? Bueno, la tramitación no es muy compleja, es decir, es más o menos la que ya estamos bastante acostumbrados en la ciudad, que es a través de la sede electrónica, sede.ceuta.es, en el trámite concreto de vivienda, o si en el buscador, que desea nada más comenzar, pones bono o pones alquiler o pones joven o las tres palabras, ¿no?, pues te va a salir de manera directa lo que es la tramitación, junto con una serie de documentación e impresos que hay que rellenar. Y en cuanto a la información, decir que tanto en este caso la Consejería de Asuntos Sociales como la Consejería de Cultura, a través de
a través del área, ¿no?, de juventud, también tienen ambas organizaciones tienen también pues toda la información, que le han adaptado a un formato sencillo para que se pueda también pues difundir, y también hay muchos usuarios que obviamente tanto a juventud como a asuntos sociales pues preguntan, ¿no?, si hay cualquier tipo de ayuda en materia de vivienda, ¿no? Con lo cual también ambos organismos también han facilitado pues información adaptada para cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que el criterio para otorgar estas ayudas es por orden de llegada, ¿qué le diría a los jóvenes? Que cuanto antes la soliciten. Claro, no, aquí en primer lugar todo aquel que tenga un alquiler que cumpla este requisito de 900 euros y también la renta, ¿no?, que esté percibiendo dentro de los límites de la convocatoria desde 1 de enero de 2025, pues que ya lo presente, ¿no? Es decir, puesto que en esos supuestos está ya más que la documentación está ya aportada, y también, quiera que no, del que lo tuviera de 1 de enero de 2025 le va a suponer un alivio muy importante, puesto ten en cuenta que va a recibir, es una renta que ya ha pagado y que de repente va a recibir una ayuda que se le acumula desde enero hasta prácticamente diciembre, ¿no? Con lo cual, aproximadamente de unos 3.000 euros si tenemos en cuenta el año entero, ¿no? Con lo cual creo que le vendrá muy bien, ¿no? Con lo cual, que cualquier persona que ya lo tuviera, que lo hiciera, y el que tuviera alguna duda, ¿no?, de decir voy a meterme en un alquiler a día de hoy, pues bueno, si le salen los números y está dentro de esta línea, porque también ya lo presente, ¿no?, de cara al nuevo contrato que pueda formalizar en los próximos meses. ¿Qué tiene que hacer si no tiene contrato todavía? ¿Cómo se solicita si no hay contrato? Bueno, sí, ahí lo que tiene que hacer es que si el contrato ya está firmado de cara hacia el futuro, también se le puede conceder también esa ayuda, ¿no? Hay que tener en cuenta que después hay una fase de justificación. Esto al final es una subvención pública que recibe una persona física, y después la fase de justificación por parte del beneficiario, mes a mes, pues su pago, su recibo del pago, el contrato de arrendamiento, es decir, toda esa documentación de justificación también es fundamental, puesto que si no la Administración podría reclamarle, ¿no?, la devolución de la ayuda. Pues ya lo saben, jóvenes de hasta 35 años que estén en alquiler o en condiciones de firmar próximamente un alquiler, que sepan que ya está abierta la convocatoria para este bono, alquiler joven, hasta 250 euros al mes, para estos jóvenes menores de 35 años. Consejero, aprovechando que está por aquí, me gustaría preguntarle pues, cómo hacer un balance, cómo van los trabajos en las principales obras que están en ejecución ahora mismo. Por ejemplo, la de Jadú. Este fin de semana veíamos que cambiaba el recorrido del traslado del Medinaceli por estos trabajos. ¿Cómo va todo? Bueno, es decir, a la ciudad, al principio de la legislatura, nos planificamos pues nuestro plan de inversiones, un plan de inversiones bastante ambicioso. Estamos ya en el último tramo, por así decirse, de la legislatura, y bueno, el balance en número es bastante positivo, ¿no? Prácticamente muchas actuaciones que ya finalizaron, muchas están en fase de ejecución, que también van a finalizar en los próximos meses, y dentro de esto una de ellas, una de las obras más importantes o de las más de mayor volumen, ¿no?, y por el impacto que va a tener en la ciudad, es la obra en la barriada de Jadú, ¿no?, en toda la parte comercial. Bueno, es una obra que como digo, compleja de ejecutar, puesto que al final afecta en la parte central, ¿no?, de lo que son las principales arterias de la ciudad. Y bueno, por lo que me traslada la dirección facultativa, la obra lleva unos avances, bueno, acorde a los plazos, ¿no?, que se nos marcamos. Es cierto que ahora va a tener un pequeño retraso, que es motivado y justificado como siempre, ¿no?, técnicamente, consecuencia también de los temporales que hemos tenido, donde no se ha podido pues, trabajar al ritmo que así se requería, más o menos un mes de plazo lo que se va a atrasar, pero vamos, según la dirección facultativa me traslada que la obra finalizará a finales de este ejercicio, ¿no?, 2026. Como digo, el primer tramo ya está prácticamente la parte más compleja finalizado, ya se ha rellenado toda la galería que se introdujo, ¿no?, en la primera fase de la avenida. Y ahora también, una vez pasadas las fiestas de la Semana Santa, pues comenzarán con todos los trabajos ya en esa parte de solería y ya de los detalles, ¿no?, finales, al objeto de poder terminar ese tramo y poder aperturarlo al público lo antes posible. También ya se va a continuar, por tanto, a la apertura de la segunda fase. Hace unos días también se estuvo haciendo ya una estación importante, donde va la nueva también estación de bombeo, prácticamente en la nueva rotonda que se va a crear donde está el cuartel de regulares. Y bueno, y el objetivo es seguir pues con los plazos y el ritmo, ¿no?, que marca la obra, y que cuanto antes podamos contar con uno de los espacios que yo creo que va a tener un impacto muy positivo tanto para el comercio como para los vecinos de la barriada. ¿Cuándo espera que se termine en la siguiente fase?
Bueno, según me trasladan, ahora empezamos a abrir, ¿no?, ese segundo tramo, mientras vamos finalizando ya el primero, y con eso ya finalizaremos lo que es la obra, ¿no?, una vez finalizado toda la segunda parte junto con la rotonda. Ahí me trasladan que la fecha de fin total de todo sería diciembre de 2026, que más tarde de esa fecha, pues bueno, ya estaremos en un plazo un poco fuera, por así decirse, de lo que marca el proyecto y los atrasos que se han podido ocasionar desde el inicio de la obra. Diciembre de este año. Sí, de este año. ¿Qué impacto espera que tenga nosotros esperamos que tenga un impacto pues parecido al que ha podido tener otras actuaciones que se ha hecho en la ciudad en materia de rehabilitación integral de zonas comerciales, ¿no? Hemos tenido esa actuación en Plaza de África, hemos tenido una actuación similar en Gran Vía, en su momento en toda la fase de la subida del Rebellín. Es decir, al final el objetivo es el mismo, ¿no? Se van a hacer pues una reforma integral, acerados más anchos, para que los paseos sean más agradables para cualquier persona que quiera ir por la avenida, mejora del tráfico rodado también, mejora de toda la solería, de elementos de iluminación, de mobiliario. Es decir, al final hacer una avenida moderna, comercial y atractiva, ¿no?, tanto para turistas que puedan venir como también para los propios ceutíes, ¿no?, que puedan pues también realizar labores, pues en este caso de consumo y compra, como digo, en una de las zonas más importantes de nuestra ciudad. Por cierto, el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil se reunía con usted recientemente y le pedía que se implantaran dobles sentidos en varias vías de Jadú y se reorganizara el aparcamiento junto a la comandancia. Sí, bueno, han sido algunas peticiones que ya nos hizo también en su momento, nos lo trasladó hace algunos meses, el otro día se pudo reunir conmigo para trasladarnos las de primera mano. Y bueno, y algunas de ellas pues son totalmente viables y hoy se pondrán en marcha, ¿no? Esa reordenación también, como me comentan, ¿no?, de los aparcamientos, creo que ya se ha comenzado, creo que esta semana se va a hacer algún tipo de actuación en la línea, en lo que nos proponía. Y después cierto que en cuanto a modificar el tráfico en todo lo que es Jadú, es una opción que se está barajando, él no la ha trasladado, pero la ciudad, los técnicos ya la tienen barajada, haciendo pequeñas modificaciones en algunas de las isletas, en el entorno sobre todo del Murube. Eso pudiera permitir un cambio en cuanto a la orientación del tráfico y tenemos un tráfico más fluido. Eso está en fase también de que se vea, una vez obviamente que se finalice la obra, puesto que para no generar un mayor problema, ¿no?, de tráfico que el que a día de hoy se genera en la zona, obviamente por las obras que se están realizando. Y bueno, y una opción que está ahí pendiente de valorar, ¿no?, que si se ve que es factible, no es una actuación ni muy importante ni de gran envergadura, es una actuación rápida que se puede hacer en esas isletas, nos permitiría pues bueno, reorganizar el tráfico de manera distinta, donde también quitaría mucho flujo de vehículos a la zona comercial nueva, ¿no?, que se quiere desarrollar. Otra obra que está en ejecución ahora mismo, la del Paseo de la Marina. Sí, es decir, esta es otra actuación también muy orientada en esta línea, ¿no? Una de las actuaciones en cuanto a la mejora de los paseos y del entorno también, en este caso más del centro ciudad. Una actuación que, bueno, que ya comenzó hace unos meses, que ya el primer tramo ya hemos llegado prácticamente, para que la gente lo entienda, ¿no?, a la zona de bajada al Parque Juan Carlos I, a las dos cuestas que bajan al parque, que ya están en fase ya de demolición. Y también me trasladan que van a un ritmo pues marcado según el proyecto, ¿no? Una actuación que llega prácticamente hasta la bajada de las balsas aproximadamente, y bueno, que va a permitir pues hacer un paseo nuevo, un paseo que estaba totalmente ya desfasado, muy antiguo, con solería en muy mal estado, que ya no valía hacer una actuación prácticamente puntual como se ha venido haciendo, y que también va a permitir pues continuar el paseo prácticamente ya desde el inicio de la Marina hasta el final, ¿no? Un paseo, como digo, más moderno, más accesible, con zonas de mayor esparcimiento para poder pasear, y mobiliario e iluminación también nueva, ¿no? Al final una rehabilitación integral para la mejora, en este caso, de un paseo que casi todos los ceutíes hacemos, ¿no?, prácticamente a la semana. Sí, claro que sí. Y hablemos de plazos. Bueno, aquí la previsión que tenemos es que finalice en el mes de agosto-septiembre aproximadamente. Como digo, una estación que ya va bastante rápida, puesto que la primera fase, todo lo que es ya la puesta de solería, que ya finalizaría, ¿no?, ese primer tramo, después de Semana Santa, es la previsión que tienen para empezar. Con lo cual, eso es una actuación que no es lenta ya. Y bueno, se prevé también que en agosto podamos llegar, ¿no?, al final de toda la actuación, agosto-septiembre aproximadamente. Por los tiempos que manejamos, estamos tranquilos, porque una cosa que nos preocupaba es llegar en plena ejecución de obras a la zona en la que ya estamos, que es la principal acceso a recinto ferial, y eso en agosto pillarlo junto con la feria pues sería un problema, pero me trasladan que vamos con un margen bastante amplio para poder llegar o incluso casi finalizar el 100% de obras llegada a las fechas de primeros de agosto. Primeros de agosto, que coincide con la feria. Por eso, ¿Qué impacto puede tener ese fue el primer condicionante, ¿no? Cuando tomamos la decisión ya de finalizar la adjudicación, que siempre los plazos de la licitación pública pues nos hacen no tener una previsión muy clara de cuándo empezar.
pero una vez que ya sabíamos la fecha de inicio, lo primero que preguntamos era ¿a la feria afecta? Y nos trasladaron que no, que hay un margen bastante amplio de un par de meses donde pasaremos la fase más conflictiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es lo que estamos ahora mismo, que es la bajada de las dos cuestas, que es el acceso principal a la feria, que ya está en fase de demolición, con lo cual me trasladan que habrá un margen importante para que a 1 de agosto o estemos ya finalizando el 100% o estemos en el prácticamente último tramo, ¿no? Que hablamos, como digo, a la bajada que hay a la altura de las balsas. Sí, ya. Más o menos. Polígono, obra del polígono. Igual, otra de las obras también previstas son, como bien vemos, que son obras todas de importe muy amplio, es decir, Jadú son en torno a 9 millones de euros, la Marina 1.200.000, o esta en el polígono en torno a los 500.000 euros. Estas obras en envergadura, si no comenzamos la tramitación por los plazos que comentaba, aproximadamente casi a inicio de legislatura, son obras que no se verían terminadas, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante y creo que se ha hecho un trabajo muy importante, sobre todo por el área de inversiones de la consejería, de planificación, ¿no? Es decir, el objetivo es que lleguemos ahora a la fase final de legislatura con un volumen muy importante de inversiones hechas y las de gran envergadura en fase prácticamente de finalización. Y creo que esto es un ejemplo claro. Ahí tenemos también esta del polígono, ¿no? Una demanda por parte de la fase 2, que hace muchos años que no se actuaba. Sí se actuó en la fase 1, en la parte de abajo de la plaza, donde está el entorno de la Caixa, que se hizo una obra de bastante envergadura en la anterior legislatura. Y esto es lo que hace prácticamente una rehabilitación integral de toda la zona, arreglando pues la zona también de aparcamiento, reordenándola, sobre todo en la parte de vivienda, nueva solería y nuevos espacios, sobre todo para cumplir en materia de accesibilidad. Pues son viviendas muy antiguas que no cumplen a día de hoy la normativa, y también hay personas que no han trasladado con dificultades para la movilidad de hacer esta actuación. Y después estaba acompañada de otra que no va a dar tiempo antes de finalizar la legislatura, pero que sí está en tramitación y que una petición también por parte de los vecinos, que es una actuación integral en el entorno del polideportivo, ¿no? Ahí hay un campo de fútbol, un campo que, bueno, se va a hacer una actuación también por las dimensiones que tiene muy importantes, irá cubierto, con su graderío, con su vestuario. La pista deportiva va a ir cubierta. Deportiva. Efectivamente, es otro proyecto que está en fase ya de tramitación, de licitación pública. Creo que no llegaremos después a la ejecución antes de, ya pasado 2027, pero bueno, pero que también era una demanda conjunta a este primer proyecto, que también está en fase prácticamente ya de salir a licitación pública. Y que era una petición también, aquí, en este caso, de la barriada para los niños que juegan allí y practican el fútbol, pues que tengan una pista pues con mejor acondicionamiento. Aquí, respecto a otras pistas que podemos ver en otras barriadas, la ventaja es que es una pista mucho más amplia que el resto, lo cual permite con mayor facilidad hacer esa cubierta que permita pues que se pueda jugar pues cualquier momento, ¿no? En cualquier época del año. ¿Qué es lo que ocurre y lo que se va a hacer en la pasarela de Juan 23, consejero? Bueno, esa pasarela tuvo una serie de desperfectos, sobre todo más visuales que de estructura, porque está en muy mal estado. Yo soy el primero, ¿no?, que cuando en su momento la observamos dijimos aquí hay que hacer algo, puesto que ya visualmente tiene muy mal aspecto, ¿no? De ahí se hizo pues lo que establece en este caso los trámites, ¿no? Un estudio patológico para ver el estado de la estructura. Si el estado de la estructura estaba muy mal, pues acudir al tipo de actuación de contratación la más urgente posible, y si no estaba tan mal, pues hacer una actuación de menor envergadura. Ese estudio se terminó, también es cierto que pasó el tiempo y ya está en peor estado, y después las últimas inclemencias meteorológicas, las últimas borrascas que se produjeron, el técnico de la consejería, el arquitecto, pues haciendo la revisión de todas las infraestructuras que consideradas como críticas, por así decirse, puentes, pasarelas, después de la borrasca, pues determinó que se había dañado bastante una parte inicial de la parte principal de entrada de la estructura, de que se tomaran medidas cautelares inmediatas, donde estuvo el puente cerrado durante un tiempo con una valla, y tomar la decisión que por la vía de emergencia se hiciera la actuación completa. Una actuación que comenzará, ya están los trabajos previos, también está la empresa ya preparando todo lo que es ya los materiales para actuar, y se va a hacer una sustitución completa del puente por otra pasarela pues nueva. Completo, sí. El técnico ha determinado que la solución no es una reforma de la estructura, sino que ya está en un estado muy deteriorada, y que la opción es cambiarlo por otro puente totalmente nuevo, ¿no? Como digo, esos trabajos comenzarán a mediados de abril, según nos trasladaron, y tienen unos 3 o 4 meses de ejecución. Una ejecución después que es rápida, puesto que sobre todo lo que más se tarda ahora, que es la fase que están, es en la fabricación, ¿no?, de la pasarela a medida, y después va casi como encajada, ¿no?, como quien dice, ¿no? Es más serán fácil durante el verano esos trabajos. Sí, esperemos que durante el verano va a pillar casi al principio de verano. A ver, esperemos que podamos, si van las cosas bien con los plazos, sobre todo los suministros, que en verano pueda estar prácticamente terminada, pero sí, en principio una actuación de emergencia, con lo cual se actúa de la manera más inmediata posible, ¿no?, cuando los medios así lo permitan. ¿Y qué otras obras
¿tienen previsto iniciarse próximamente o se vayan o estén planificándose desde la consejería? Bueno, ahora dentro del plan de inversión tenemos actuaciones importantes, ¿no? Por un lado, una que es muy importante y tiene mucho impacto también en la ciudad, y que Ceuta yo creo que es un ejemplo, ¿no? Si lo comparamos con otros ayuntamientos, es la campaña de asfaltado. Es decir, ahora hacemos como en la anterior legislatura, una campaña importante, en este caso es la más ambiciosa que se ha realizado, puesto que prácticamente con esta actuación que hacemos ahora, en torno a unos 7,8 millones de euros, junto con la que se hizo en la anterior legislatura, hacia el final, pues cubrimos el 100% de las calles y avenidas de nuestra ciudad. Es decir, Ceuta prácticamente en su totalidad va a contar con un asfalto renovado. Como digo, creo que es un caso que en otros ayuntamientos pues hacen actuaciones muy puntuales, pero aquí en la ciudad, bueno, pues se toma decisión, sobre todo en lo que es todo el cuidado de los servicios básicos, que para nosotros es fundamental. Pues esta actuación integral pues, va a permitir una mejora muy importante, no solo para la seguridad, sino también para todas las barriadas y también pues el centro ciudad. Y dentro de estas actuaciones... ¿Para cuándo será? Esa, la previsión de inicio es ahora en el mes de abril. Ya se va a firmar el contrato, ya se adjudicó un contrato mayor, que va incluso al ámbito europeo, pero que ya está firmado el contrato para iniciarse los trabajos ahora. Durante el verano también es la mejor época para hacer la campaña de asfaltado, puesto que no hay lluvia, con lo cual también pues, facilita mucho la ejecución. 7 millones de euros, ¿no? Son 7,8 millones de euros, en total son unas 94 calles y avenidas de la ciudad, y como digo, completamos el 100% de Ceuta conjunto con la campaña que se hizo hace unos meses, ¿no? Que ese es un poco el objetivo que nos marcamos en estos 6 años, por así decirse, de poder hacer que todo el asfaltado llegara prácticamente a todas las calles y a todas las barreras de la ciudad. Y bueno, y después también hay actuaciones pues, que van a empezar que son también importantes, ¿no? En otras áreas, ¿no? Comenzamos ahora también la reforma de las fachadas del polifuncional de bomberos y policía local. También ahora está Educación tramitando la rehabilitación del castillo de San Amaro. O también desde el área de urbanismo se está trabajando proyectos también de cara al futuro, proyectos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo esa integración entre puerto-ciudad en la zona de los chalés, que ya se está trabajando junto con el puerto desde el área de urbanismo, al objeto de poder desarrollar también el trámite urbanístico y los proyectos que sean necesarios para también uno de los proyectos muy, muy importantes de integración, ¿no? Puerto-ciudad y de creación de nuevos espacios. También ha salido a licitación ya una reforma de la parte trasera del poblado marinero, donde el puerto deportivo, una calle, hacer una calle, un paseo. Sí, es otra de las actuaciones también que se van a hacer para mejorar lo que es el entorno del poblado marinero y también muy orientada en este caso a turismo, puesto que ha estado impulsada la iniciativa por el área de Nicola. Y bueno, y lo que se busca pues mejorar todo el paseo, prácticamente desde donde está la torre, donde la Policía Nacional hace el control, dentro del puerto deportivo, prácticamente hasta el final, ¿no? De lo que es el poblado marinero. Y también bueno, pues, por potenciar también uno de los paseos que también puedan ser atractivos para la ciudad. Como bien dice, este expediente está ya para tramitar y bueno, y esperemos también que esa pueda ser una realidad en los próximos meses. ¿No? Una obra importante. ¿Cuáles serían los próximos objetivos, retos o desafíos de la consejería, no solamente en el ámbito de obras, de vivienda, sino en general, para lo que resta de año y lo que resta de legislatura, consejero? Bueno, el fundamental y principal, y por la necesidad que supone, es el de la vivienda, ¿no? Es decir, ahí tenemos un plan muy ambicioso, que es el de la construcción de la ejecución del plan de vivienda. Ya estamos ejecutando una de esas promociones y ahora ya por fin, después de una tramitación que es muy laboriosa, también hay que decirlo, y bastante compleja, nos está pasando a todas las comunidades, a todos los ayuntamientos igual. Pues bueno, el primer bloque de 400 viviendas seguramente lo tengamos para licitar ya los expedientes, tanto de proyectos como de obras. Ahora, ¿no? Durante el mes de abril y el mes de mayo, finalizaremos todos esos expedientes. Ese es el principal objetivo, ¿no? Que nos marcamos en el área, sobre todo en materia de vivienda. Después también es cierto que en otras áreas, como son los servicios urbanos, medio ambiente, pues el servicio urbano, quiera que no, junto con la campaña de asfaltado, junto también con la renovación de las marquesinas, que por fin ahora ya va a ser una realidad de todas las marquesinas de la ciudad, o por ejemplo las actuaciones que vamos a hacer ahora de reforma, tanto de mobiliario urbano como también de tramos no concretos del centro ciudad y de algunas barriadas, pues son actuaciones también que de servicios urbanos pues también son un objetivo que nos marcamos ya en esta fase final, ¿no? Recta final de legislatura. Y en el área de medio ambiente, pues seguir con los proyectos de reforestación y rehabilitación, cumpliendo también con la ejecución del plan contra incendios, que ahora comienza. Y después también nos queda por finalizar una parte que es importante de ámbito normativo. En medio ambiente es cierto que en esta legislatura, pues bueno, aparte de conseguir sacar adelante una problemática muy importante, que era la de la retirada de los residuos, ¿no? Residuos sólidos urbanos a través de la planta de transferencia, que eso ya se ha regularizado toda la situación,
o también mejorar todo el tema de la recogida de residuos, pues normativamente también pues intentar ahora pues sacar los planes de ordenación del territorio, tanto en el tema de hábitat tanto marino como terrestre, como de flora, que eso estamos ya en fase también de tener esos planes y poder llevarlo a pleno de la Asamblea, o la estrategia de educación ambiental, que también es muy importante en la parte de sensibilización y formación. También son elementos que estamos trabajando en el medio ambiente y que creemos que antes de finalizar esta legislatura serán objetivos que están pendientes y que creemos que son factibles y que vamos a poder llevar a cabo. Antes de todo eso, tenemos el verano ya ahí esperando a que termine la primavera recientemente iniciada, acabamos de entrar en primavera. ¿Qué planes tenemos para las playas? Bueno, pues este año las playas, primero vamos a cumplir el objetivo que también nos marcamos el año pasado y lo comento aquí, que es poder aperturar lo que es el periodo de playa el 15 de mayo. Es decir, ya no nos vamos a ir a mediados de junio como estábamos de costumbre, sino va a adelantarlos también este año, como el año pasado, a 15 de mayo. Y bueno, y aquí en principio vamos a tener mejoras sobre todo los módulos de playa, que van a venir totalmente nuevos en todas las playas de la ciudad. Vamos a tener también, ahora en el mes de abril, actuaciones muy importantes y de envergadura, que son dos. Una de ellas es el aporte de arena. Vamos a hacer aporte de arena en las diferentes playas y también la actuación del dragado del foso, que volveremos a hacer la segunda fase de esa actuación, que también está previsto que a partir del 7 de abril comiencen esos trabajos de dragado. Y bueno, y después en la playa, pues todo lo que tiene que ver con los servicios, pues siempre todos esos servicios que la ciudad tiene, se van a ampliar también a otras playas, como cada año se suele hacer. Y también va a haber actuaciones de visuales, ¿no? De mejora visual o algunas campañas de sensibilización también que haremos durante el verano en colaboración con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y también, pues bueno, digo, de adecentamiento en cuanto pues a la cartelería que se ponga, también se va a renovar toda la cartelería. Es decir, las playas al final vamos a tenerlas a punto para que el 15 de mayo puedan estar en funcionamiento. ¿De dónde será la procedente la arena con la que se va a hacer estos trabajos? Bueno, aquí la ciudad trabaja en dos líneas. Es decir, por un lado tenemos un trabajo que está haciendo que es más lento y llevamos trabajándolo ya un año junto con el área de turismo y junto con Traxa, que es una actuación integral de regeneración de las playas. Esa actuación lo que lleva es un aporte muy importante de arena, un desarrollo integral de todos los paseos inferiores de las playas, hacerlo totalmente nuevo y también actuaciones de mejoras en las escolleras, de cara pues, a que después la arena, pues esa pérdida de arena no se haga con tanta facilidad como ocurre a día de hoy. Eso es por un lado un proyecto que va a medio y largo plazo por los permisos que se tiene y que esperemos pues, tenerlo listo y presentado para finales de este año. Y en paralelo, actuaciones más urgentes, pues bueno, vamos a hacer los paseos, esas actuaciones que empezaremos ahora, de arreglo, pintura y adecentamiento, y ese aporte de arena que se va a hacer también como consecuencia de la pérdida que se ha producido en este año, ¿no? Y ese aporte se va a hacer de arena procedente de la zona del Tarajal, muy pegado a la frontera, puesto que ahí hay un banco de arena en el mar donde es factible hacer esa aportación, también en colaboración, obviamente, y gracias al trabajo del área de costa de Delegación de Gobierno, y los permisos son prácticamente inmediatos. ¿Por qué? Porque la procedencia de la arena es el mismo sitio de donde es de la ciudad, ¿no? Es dentro de la propia ciudad, con lo cual los trámites medioambientales y los trámites son más simples y más rápidos que ese proyecto integral que tendrá que ir a Madrid, con sus estudios también de impacto en el fondo del mar, etcétera, etcétera. Son más largos en el tiempo, ¿no? ¿Y los ascensores que el PSOE pedía este fin de semana que se aperturaran ya los ascensores de las playas para permitir el acceso a los arenales a las personas que tengan dificultades bueno, pues para la accesibilidad? Bueno, es decir, nosotros mismo las playas tienen accesibilidad desde el punto de vista de que tienen pasarelas para poder llegar, para personas que están en movilidad reducida pueden llegar, es decir, la zona de donde está Plaza de África, el acceso a la playa está abierto y tiene personas también vigilando el acceso, de personal de Ángel Vicesa, y se puede ir sin ningún tipo de problema. Y los ascensores no están aperturados ahora por una causa más que nada, en principio, presupuestaria. Es decir, los ascensores para acceder a las playas se ponen en función cuando se utilizan de manera pues masiva, que es la época de verano. Esos ascensores tienen que tener también, como está funcionando, personal que está prácticamente durante 12 horas vigilando, ¿no?, el acceso y uso de esos ascensores. Y bueno, lo que me dice que no había una previsión de que podrán estar aperturados todo el año, ¿no? Como digo, por el coste también que eso pues supone para el uso que se tenga que llevar a cabo. No obstante, bueno, es una propuesta que se puede analizar, pero como digo, no estaba prevista en el punto de vista de la ciudad, más que nada por el uso, ¿no? Y porque también, como digo, hay accesos habilitados a día de hoy para que se pueda acceder con rampas, ¿no?
Alejandro Ramírez, consejero, muchísimas gracias por conectar con La Pública para hacer el balance de todas las obras que se están llevando a cabo, que están ahora en ejecución. También anunciar lo que viene como ese plan de asfaltado que contará con una dotación de casi 8 millones de euros por parte de la ciudad para completar ya todo el plan de asfaltado de la ciudad. Y recuerden, todos los jóvenes menores de 35 años que estén en situación de alquiler gente de su entorno, recuerden que ya está abierta la convocatoria para el bono alquiler joven con ayudas de hasta 250 euros mensuales por 2 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguiremos conectados para ver cómo van evolucionando esos trabajos. Y nosotros continuamos, nos vamos a buscar Raúl Llamas. Este domingo entraban en vigor las medidas, el plan de medidas aprobadas por el Gobierno para frenar los efectos, las consecuencias de la crisis de Oriente Próximo con bajadas del impuesto del IVA en distintos productos como los combustibles. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues recordar que este domingo entraban en vigor esas medidas que eran aprobadas en Consejo de Ministros Extraordinario este pasado viernes para paliar los efectos económicos negativos originados por esa guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. Entre esas medidas estaba, por ejemplo, la de abaratar los carburantes y el gas, esa ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, o esa rebaja especial del impuesto de hidrocarburos o la congelación del precio del butano y el propano. Pues bien, hemos ido a algunas gasolineras de nuestra ciudad y el precio, según nos dicen usuarios y concesionarios, continúa exactamente igual. Es decir, una medida que entraba en vigor este pasado domingo, a fecha de hoy lunes, sigue todo exactamente igual. No ha bajado el precio, Susana. Ya simplemente recordarte que entre esas medidas que también adoptaba ese Consejo de Ministros Extraordinario figuraban también esas rebajas fiscales de electricidad, la suspensión del impuesto energético, reforzar el bono social eléctrico, la prohibición de despidos originados por esa crisis energética o la congelación de los alquileres. Susana. Pues muchas gracias, Raúl, por esta información de servicio. Y es que ese paquete de hasta 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, como decimos, entraron en vigor este domingo, ya están en plena vigencia tras su publicación la víspera en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y el próximo jueves el Congreso dictaminará su convalidación. Junts, PP y Vox han anunciado el rechazo a la medida. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio que contará con una dotación de 5.000 millones de euros. Las principales medidas que entrarán en vigor mañana son en la luz, la rebaja del IVA del 21 al 10%, suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que pasará del 5,11 actual al 0,5%. En el gas, reducción también del 21 al 10% del IVA y la congelación del precio máximo de venta del butano y propano. En carburantes, de nuevo, una rebaja del 21 al 10% de IVA de gasóleo, gasolina e hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos. Esta medida supondrá un descuento efectivo de hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito medio para un coche. Además, en el BOE se incluirá también bono social eléctrico, térmico, ayuda directa a los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Se establecen las deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables. En materia laboral, prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo, e impulsó a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible. Los inquilinos también gozarán de protección, la prórroga de 2 años en sus contratos de alquiler. Bueno, pues este es el primer tema de la tertulia de hoy. Enrique Ávila, buenos días. Hola, buenos días. Javier Varga, muy buenos días. Hola, Concha Bernet, muy buenos días. Bueno, ya ha entrado en vigor este plan de ayudas, dotado con 80 medidas de ayudas para frenar los efectos, las consecuencias de la crisis de Oriente Próximo. Lo primero, ¿qué os parece, Enrique? Bueno, el plan diríamos que tiene 2 vertientes. Una es una rebaja fiscal. Yo siempre soy partidario de las rebajas fiscales porque lo que hacen es que el ciudadano percibe que las cosas están más baratas.
En cambio, cuando lo que te dan es una ayuda en metálico, las cosas siguen estando igual de caras, con lo cual la recaudación del gobierno sigue siendo la misma o incluso aumenta. Entonces creo que el gobierno, cuando nos da ayudas directas pero no hace rebajas fiscales, en realidad nos está engañando, porque está contribuyendo a fomentar la inflación. ¿Qué pasa con las ayudas fiscales? Pues que normalmente van directamente al que está consumiendo el producto, por ejemplo, en el gasoil, en el combustible que se usa para las centrales eléctricas, para todo esto. Entonces, por eso soy más partidario de las medidas fiscales. Javier. Bienvenidas sean estas ayudas ante el desboque de los precios en general. Yo una primera crítica es que han tardado 3 semanas, cuando prácticamente desde el día siguiente de empezar la guerra empezaron a aumentar los precios, primero de los combustibles, en general la energía, y a continuación a los 4 días ya se estaba hablando del incremento de los precios en los mercados. Por lo demás, ya digo, siempre son bienvenidas porque no dejan de ser ayudas. A partir de ese punto, pues siempre se pueden criticar en un sentido o en otro. Concha, ¿son suficientes? ¿Llegan en tiempo o llegan tarde? ¿Llegan pronto? ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo opino que llegan en el tiempo en que se ha necesitado preparar este paquete de medidas. Teniendo en cuenta que es la tercera crisis que afronta este gobierno, las circunstancias anteriores pues había que analizarlas, sacar las conclusiones que se obtenían de cómo aquellas medidas de las anteriores crisis fueron o no realmente útiles y fueron realmente eficaces. Entonces, supongo que analizarlas, volver a hacer una reestructuración requiere su tiempo, y me parece que hacer las cosas rápido, cuando efectivamente además no sabemos el tiempo que va a durar esta terrible guerra o esta terrible crisis que implica la guerra, como se desconoce, a priori parece que son, en principio, parece que pueden ser útiles. Lo que pasa que yo supongo que según vaya evolucionando el proceso bélico o la escalada bélica, que no parece que tenga muy buena pinta, se irán ajustando estas medidas. Sí hay algo que me parece muy positivo, y es la ayuda a los sectores primarios, o sea, la ayuda a los sectores de pesca, de agricultura, de transporte, porque es donde realmente incide de manera muy negativa esta crisis, y a partir de ahí son la base para que sigan subiendo los precios, porque si desde abajo no se mitiga un poco, evidentemente se disparan los precios. Eso como bueno, y como malo, yo creo que hay que mirar mucho cómo las empresas repercuten los precios sobre los consumidores, porque bueno, yo como consumidora ya he observado que los precios están subiendo incluso antes de que las reservas que había en stock de alimentación o en stock de gasolina, pues ya habían empezado a subir. En el súper ya se ha observado, yo lo he comprobado como consumidora. Y por otra parte entiendo que el gobierno quiera ampliar las medidas un poco más y quiera reforzar esta situación, y no considero que se haya tardado más de lo debido. ¿Con la congelación de los alquileres? Sí. Ahora hablamos de esto, porque nos pide paso María José Guerrero, y es otro de los asuntos que tenemos hoy para tratar en la tertulia. Con la llegada de la Semana Santa se vuelve a poner sobre la mesa los problemas de conciliación para muchas familias que no tienen periodo vacacional durante esta semana, y los peques pues no tienen cole. Bueno, hemos perdido la conexión con María José Guerrero. Mientras tanto, continuamos con Javier. ¿Cree que está España preparada para afrontar esta crisis, o mejor preparada para afrontar esta crisis que, por ejemplo, cuando la crisis de Ucrania? Debería. Yo creo que no se ha aprendido la lección
las lecciones que se deberían haber sacado de cuando empezó la guerra de Ucrania. Y una de las cosas en las que se ha fallado yo creo que ha sido en las medidas, vamos a llamarlas preventivas, o sea, prever los efectos que se generan a partir de una crisis de este tipo. Se debería haber aprendido de la guerra de Ucrania y realmente tenemos, por simplificarlo, un Ministerio de Consumo que no sirve absolutamente para nada, salvo para lanzar consignas políticas, porque es verdad que es que los precios subieron desde el primer momento. O sea, no ha sido subida de la gasolina, subida de los restos de precios. Realmente la gasolina, como comentabas, subió al día siguiente. Y por poner un ejemplo tonto, los calabacines a los 4 días. O sea, los calabacines que estaban afectados por la subida de los precios de la energía realmente están todavía en el huerto y sin embargo ya nos los están cobrando a precio, a los precios generados por esta crisis. Esto se debería prever. De alguna manera tendrían que controlar en estos momentos de crisis cómo se incrementan los precios. Ahora sí, ya tenemos la conexión con María José Guerrero, que está preparada para contarnos alguna de las actividades, alguna de las alternativas que hay durante esta semana para las familias que tengan necesidades de conciliar, tengan obligaciones laborales durante estos días y bueno, pues para que puedan sus niños, sus peques, puedan tener algunas actividades de ocio y tiempo libre. María José Guerrero, cuéntanos, ¿dónde estás? Muy buenas, Susana. Pues sí, nos hemos venido hasta Balán Studio y concretamente, bueno, pues te voy a presentar a mis dos invitadas en el día de hoy, María Ángeles Arrabal y Carolina Merlo, porque, bueno, pues yo creo que es una propuesta fantástica esto por parte de la Federación de Gimnasia Rítmica, unir el deporte con las actividades, con pasarlo bien y sobre todo con Carolina, que tiene aquí en Balán Studio no sé cuántas opciones que nos contará ahora. Primer año que sacáis Divergin y yo creo que ha sido como éxito rotundo nada más empezar. María Ángeles, muy buenas. Buenas, pues sí, en principio estábamos un poco así expectantes porque no sabíamos cómo iba a responder el público. Sí que es cierto que había varias familias que nos habían pedido una alternativa a estos días de vacaciones que no tienen colegio y la gente tiene actividad laboral. Y bueno, gracias a personas como Carolina y a sus actividades, pues hemos podido hacer muchas actividades de transferencia con la gimnasia rítmica que a la vez van a pasarlo muy, muy bien. Bueno, pues hemos arrancado la semana, nos hemos venido aquí a Balán Studios. Lo primero que estamos viendo, bueno, pues yo de entrada, el ratito que he estado, ya te digo que ahora vamos a hablar con Carolina, qué fácil se ve esto de montarse en un columpio, hacer actividades de estas, pero no sé si es que estas niñas, como tienen esa base ya de gimnasia rítmica, están preparadas. María Ángeles. Bueno, pueden tener alguna facilidad, pero es verdad que yo, que lo he hecho con Carolina también alguna vez, no es nada fácil, porque además te ayuda, ella lo va a explicar mejor que yo, a un control postural. Tienes que tener un dominio y una concentración, que bueno, es ella la experta en esto y es la que os lo puede explicar. Pero creo que todo eso es una ayuda muy importante para lo que es el mundo de la gimnasia rítmica. ¿Qué habéis preparado durante toda la semana? Pues bueno, hoy tenemos esta actividad, tenemos una actividad de risoterapia, en la Marina tenemos varios escenarios, mañana tenemos patinaje, aquagym, step, trabajo específico de aparato, también tienen actividades más tranquilas como la decoración de aparatos, aprenderse a peinarse y a maquillarse para la competición, distintos tipos de baile, o sea, una gincana, vamos a ir a la playa. La idea es que pasen una semana en la que se lo pasen estupendamente. No sé si ya tenéis todas las plazas cubiertas, María Ángeles, porque ahora habrá gente que nos está viendo en casa y diga, pues yo no me he enterado de esto. Bueno, de hecho, a pesar de que se ha hecho difusión, esta misma mañana se ha apuntado alguna niña más. ¿Tienen que ser todas chicas que formen parte de la federación, por ejemplo? No, para nada. No. ¿A todas? Sí, no tienen a chicas y a chicos. Nos encantaría que los chicos vinieran también. ¿Qué rango de edad, María Ángeles? A partir de 6 años, de primero de primaria. Bueno, pues no sé si lo verá ahora alguien y se querrá poner en contacto contigo y si tiene alguna plaza, bueno, pues hay que buscársela.
Lo intentaremos. Está complicado porque están las actividades pero bueno, no nos gusta tampoco dejar a nadie sin que pueda disfrutar de esta maravilla como la que nos ofrece Carolina. Bueno, pues estaremos estos días, esta semanita, viendo por los distintos escenarios. Concretamente mañana os toca de 9 a 11 patinaje, que además vas a ser tú la encargada, ¿no? Sí, en la Plaza Nelson Mandela de 9 a 11 os invitamos para que vengáis a vernos. Pues seguramente estaremos por allí, echemos un vistazo. Carolina, ¿qué has preparado para estas alumnas en el día de hoy? Pues mira, teniendo en cuenta que son alumnas que ya tienen una propiocepción, un control del cuerpo bastante importante, lo que he hecho es una sesión de aerofit, donde fusiono el aéreo, ya sea pilates, yoga aéreo, esos movimientos, con trabajo más de fitness, más de fuerza y demás. Van a volar, sí van a volar, que esto es lo que buscan siempre que vienen aéreo, pero quiero que vean las diferentes alternativas a la hora de trabajar con un columpio. Veníamos pues cogiendo esos recursos antes de empezar con este enlace en directo y te oíamos, bueno, cómo te presentabas, cómo hablabas con ellas. Sobre todo, lo más importante, lo que más recalcaba era que hay que hacer deporte, ¿no? De una manera u de otra, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí. Si tenemos la gran suerte de comenzar desde que somos chiquititos, eso va a ser para nuestra vida pues puntos positivos para que muchas de las patologías y enfermedades que nos aparecen en la edad adulta pues o no aparezcan o sean mucho más suavitas. Que está bien empezar a cualquier edad, si no has empezado desde pequeño, sea la edad que sea, empieza, porque el movimiento es vida y es real. Cuanto más estás en un sillón o cuanto más estático eres, el cuerpo va muriendo poquito a poquito. Entonces, dale movimiento, el que tú quieras, el que más te gusta, pero dale. Bueno, pues vamos a darle movimiento, Susana, sobre todo a estas alumnas que se han aportado a este campus Diver Gym, que ha arrancado pues con estas chicas encantadas haciendo esta actividad. Antes de irme, Valeria, corre que te ha tocado, ponte aquí al lado mía. ¿Tú cómo te lo estás pasando? Pues yo me la estoy pasando súper bien. Oye, ¿es la primera vez que vas a volar? Sí. Ha dicho la señora Carolina que vais a volar y mucho. ¿Tú venías preparada para eso? Bueno, la verdad que me había gustado la idea y para probar. Para probar, y además tú ya tienes una base de gimnasia rítmica, que yo te he visto aquí haciendo algunos movimientos que digo, madre mía. Sí. ¿Desde cuánto? ¿Desde cuándo llevas? Desde los 3 años. Desde los 3 años, casi nada. Empezó antes de ayer, más o menos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuántos años tienes? 11. 11. Bueno, pues ya son añitos, madre mía. Valeria, muchas gracias, pásatelo bien. Gracias. No solo tú, todas las compis que además con ese día de conciliar y con esta semana preparada por María Ángeles y la Federación, yo creo que lo vais a pasar en grande. Sí, nos lo ¿Qué es lo que más te gustaba, sobre todo de esta semana de campus? Pues la verdad que la tela, porque nunca la había probado. Bueno, pues aquí estáis en las telas. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias, María Ángeles. A vosotros. Carolina, nos vamos a quedar viendo un poquito más, Susana, si te parece cómo disfrutan estas alumnas aquí en este primer campus Divergín. Sí, señor. María José, muchas gracias. Primera actividad encontrada. Vamos a buscar más. Vamos a ello. Estamos en conexión. Pide paso. Sí. 11 y 8 minutos. Volvemos a la tertulia. Ahora hablamos sobre la conciliación y las dificultades de conciliación que generan en algunas familias esta Semana Blanca, pero antes, por terminar y hablando de las ayudas, del paquete de 80 medidas que ha aprobado el Gobierno anticrisis, que bueno, es un plan de 5.000 millones con rebajas fiscales en energía y combustibles, ayudas a sectores vulnerables, impulsar renovables y alquileres congelados, pendiente de respaldo parlamentario. A Enrique no le había preguntado todavía si cree que son suficientes estas ayudas y cómo cree que puede afectar en el futuro pues al día a día de las familias, a las empresas, al empleo esta crisis. Bueno, lo primero, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Concha, de que es que un gobierno necesita un tiempo. Este gobierno lo que sí debería tener es experiencia en gestionar crisis, porque ha tenido unas cuantas ya. Entonces, debería tener, dentro de esa cantidad de ministerios que tenemos, que son 20 y algo, yo ya he perdido la cuenta, deberían tener agilidad y decir, ha pasado esto, lo previsible es que pase esto y hay medidas que tienen que estar en 24 horas. Claro, cuando vemos que para unas medidas, para una crisis que ya ha tenido otras de experiencia, tarda tanto, los ciudadanos nos explicamos por qué no hay presupuestos generales del Estado, porque no son capaces de pasar
unos presupuestos generales del Estado, de sacarlos. Pero no porque se los aprueben o no se los aprueben, es que no los tienen hechos ni yo los veo capaces de hacerlos. Sin presupuestos generales del Estado es muy difícil esto, porque los presupuestos tienen lo que se llama el capítulo de contingencias. Claro, si tú no tienes unos presupuestos adaptados al año en que estamos, el capítulo de contingencias no debe estar adaptado, efectivamente. Todo esto se arrastra de atrás. ¿Las medidas son suficientes? La bajada de impuestos, yo creo que sí, es una bajada de impuestos importantísima. Los combustibles han bajado al 10%, o sea que es importantísima. ¿Que se tienen que notar los efectos? Deberían notarse. Que es cierto, lo dicen todos los economistas, cuando hay unas crisis, los productos suben en las primeras 24 horas. Cuando se termina la crisis, tardan un mes en bajar, en recuperar. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque el que tiene la posibilidad de hacer negocio en ese momento aprovecha el agujero de oportunidad. Es algo que lo da el mercado. En cuanto al de la vivienda, que supongo que no va a salir adelante, lo veo, otra medida. ¿Por qué cargan sobre el ciudadano la responsabilidad de atender socialmente a las personas vulnerables? Si yo tengo una vivienda alquilada, yo estoy sujeto a unos impuestos que pago regularmente. Y ya hay una ley que me dice que en un contrato en vigor solamente puedo subir el alquiler cada año lo que sube el IPC. Es decir, que en números reales mi alquiler es estable. Entonces, ¿por qué se mete el gobierno? Si el gobierno quiere ayudar a esas familias vulnerables, que le dé una ayuda a la familia vulnerable, pero que no se la quite al propietario de la vivienda. Javier, ¿qué opinas sobre la congelación? Puntualizar un par de cosas. Sí, perdona, es que aludiendo a las respuestas de mis dos compañeros contertulianos. En primer lugar, yo opino que el Ministerio de Consumo hace su labor. Yo sí creo que hace una buena labor, pero es que las propuestas después tienen que pasar por el Congreso. Y aludiendo a lo que decía Enrique, las medidas que se toman por parte del Gobierno tienen que ser refrendadas en el Congreso. Entonces, yo creo que este Gobierno ya tiene suficiente conocimiento de cómo funcionan los grupos políticos en el Congreso, más mirando el contra el Gobierno que a favor de los ciudadanos, según he visto yo la última trayectoria en las últimas votaciones de ciertos partidos políticos, y ahora me refiero a Vox, al PP y a Junts. Entonces, el Gobierno tiene que proponer situaciones que sean efectivas para contrarrestar la crisis, que los ciudadanos se vean protegidos, pero por otra parte también tiene que jugar con que el Congreso esas medidas no las pueda rechazar. Entonces, está jugando un poco entre lo que es básico y necesario, haciendo un estudio, y lo que el Congreso no va a rechazar para que las medidas entren en vigor. Por ejemplo, aludía al Ministerio de Consumo que los precios no debían subir tanto, ¿no?, ni tan rápido. Lo de topar precios o en momentos de crisis ha sido rechazado por el Congreso. Quiero decir que hay medidas que se proponen por parte del Gobierno que luego no se recogen porque no las acepta el Congreso. Entonces, eso no se puede achacar a que el Ministerio de... Bueno, se puede achacar a lo que cada uno quiera, evidentemente. Mi opinión es que si un ministerio propone una medida y no se acepta en el Congreso, es que no hay más opciones, no se puede llevar a cabo. Simplemente era comentar. Sí, pero hay una cosa que se llama diálogo. Ahora, si tú tienes un gobierno que solo dialoga con la otra parte del gobierno, entonces, ¿cómo pretendes que el resto de la Cámara apoye tus medidas si no dialogas con ellas? Si tú tienes un gobierno que dice que ha levantado un muro entre ellos y los otros, pues los otros dicen, vale, pues estamos aquí al otro lado del muro. Cuando quieras algo, sal del muro y nos lo cuentas. Ya, pero mira, hay propuestas del PP. No, hay propuestas del PP que pidió el Gobierno, pidió propuestas a los distintos grupos políticos para esta crisis. Pidió propuestas y yo no sé cuáles y cuántas de cada propuesta de los partidos políticos van en este paquete de medidas, no lo sé, pero me consta que del PP van unas cuantas. Quiero decir que ya no solo diálogo, es que se piden propuestas que luego se incluyen. Con esto no es que esté diciendo que el Gobierno lo está haciendo perfectamente, pero a mí me parece que va en la medida o en el camino adecuado para conseguir un consenso. Pidió propuestas, o sea, diálogo. Eso.
ya está, se ha hecho. Concha, ¿tú estás de acuerdo con la congelación de alquileres en el siguiente paquete? Pues mira, teniendo en cuenta que la mayoría de los alquileres que se pretende proteger dependen de empresas, de los fondos de reptiles y de reptiles no se llama, de los fondos buitre. Los fondos reptiles eran otra cosa. Son distintas especies. De los fondos buitres, pues me parece que sí, es una medida anticrisis. Yo sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que pienso que hay que regularla en el sentido de que las personas que tienen una vivienda, 2 viviendas, que esas sí están protegidas para que estas cosas no les contengan, no les suponga un perjuicio grave, pues creo que sí, creo que hay muchas personas vulnerables que pueden pagar sus alquileres, pero que si les suben no pueden seguir pagándolos. Y eso significa que montones de familias se irían a la calle. Pues claro, sí estoy de acuerdo. Javier, ¿tú estás de acuerdo con la congelación de alquileres en el próximo paquete de medidas? Pues realmente es algo que ya se ha hecho en las zonas tensionadas, que se denominan así, y no ha funcionado. O ha tenido un funcionamiento extraño porque no deja de ser un distorsionamiento del mercado. Lo que ocurre es que los alquileres no suben, pero disminuye la oferta de viviendas en alquiler, con lo cual pues, genera ahí unos efectos que evidentemente, más que solucionar el problema de los alquileres, lo agravan, a mi entender. ¿Tenéis alguna cuestión más que comentar No, sobre...? Solo decir que en realidad los grandes arrendadores son empresas. O sea, lo mismo que una empresa tiene que subir, se le obliga a subir salarios, pero también paga sus impuestos, los grandes arrendadores igual. Y al fin y al cabo, la vivienda es un bien que no es gratuito, y si tiene que ser un bien social, tiene que ser el gobierno el que se haga cargo de la parte de bien social. No nos puede transferir a los ciudadanos la parte social que le corresponde a él, que sea el gobierno que dé esas ayudas, que las dé a los que están alquilados, a los inquilinos, pero que no cargue sobre alguien que tiene una empresa que se dedica a esto, y es su empresa, y es legítimo, porque si vamos a atacar el tejido empresarial, lo que vamos a generar es más paro, cada vez más paro. A eso me refería yo, sobre si puede afectar al empleo esta crisis. Concha. Brevemente, las empresas efectivamente su prioridad es ganar dinero, pero es que no se puede utilizar la vivienda, que es una necesidad básica, no se debe utilizar para especular y abusar de las necesidades de las personas. O sea, lo que se pretende es evitar el abuso, lo que se pretende es evitar que las empresas ganen una desorbitada cantidad de dinero en un bien que es un bien básico, que además está en la Constitución, y que se debe cuidar efectivamente por el Estado, por el Gobierno, y también considerar que gestionar esto desde un punto de vista solo empresarial, no estamos hablando de ninguna circunstancia tan prioritaria como es la vivienda. Entonces yo creo que sí que la intervención es básica, es necesaria, y que efectivamente que ganen dinero, pero no a costa de asfixiar a los inquilinos hasta el punto de que se tienen que marchar. Es que ahora mismo el negocio de las empresas de construcción y de viviendas es tan brutal. ¿Y el de los coches? ¿Tú sabes lo que han subido los coches? Y me dicen, no es la misma necesidad, depende a qué te dediques. Vamos a ver, ¿la vivienda es un derecho? Sí. ¿Quién tiene que reconocer y hacer posibles los derechos? Los gobiernos. ¿Por qué tiene que hacer un particular, ya sea una empresa que tiene 1000 viviendas? Yo no tengo ninguna vivienda alquilada, o sea que no, ninguna, cero. O sea que no estoy defendiendo una postura personal. Pero lo que veo es por qué tenemos que ser los ciudadanos, y las empresas forman parte también de los ciudadanos, que sea el gobierno. Si efectivamente es un derecho social, pues el gobierno tiene que establecer unas medidas para que diga, esta familia que paga este alquiler y tal, se ve afectada por esta contingencia, porque hemos de pensar que tiene que ser por una contingencia. Yo no puedo coger un alquiler que no voy a poder pagar. O hay otra solución, que construya viviendas. Y entonces dice, estas viviendas son construidas por el Estado. Y como están construidas por el Estado, yo que he comprado una vivienda de estas, no puedo mercadear con ella absolutamente nada. Claro, eso sería genial.
Claro, pero las es que viviendas, eso no se ha hecho nunca. Si yo compro una vivienda No se ha topado nunca. que ha tenido algún tipo de beneficio del Estado, yo veo muy lógico que el Gobierno me diga, tú no puedes hacer negocio con esa vivienda, Claro, eso es lo que porque te has intentando. beneficiado de unas ayudas del Gobierno. Pero si yo me he comprado una vivienda de renta libre, ¿quién es el Gobierno para decirme lo que yo hago con esa vivienda? Si yo me compro un cuadro de Goya, ¿me va a decir el Gobierno? No es lo mismo, si lo Enrique, no expongo? puedes No, comparar. perdona, no es lo mismo en cuanto a la necesidad, que la cubra el Gobierno. Yo voy en cuanto a la propiedad privada. Si es una propiedad que he comprado yo de renta libre con mi dinero, ¿quién es el Gobierno? Ahora, si tenemos un Gobierno que se cree que mi dinero es suyo, entonces ahí es donde está el problema. Que no es el caso. Cambiamos de asunto, que tenemos poquito tiempo ya de tertulia en esta jornada de lunes, primer día de la Semana Blanca. Y con la llegada de la Semana Blanca, pues se vuelve a poner sobre la mesa el problema que se plantea todos los años en estas fechas, la conciliación familiar para muchas familias que tienen que buscar alternativas para compatibilizar su día a día laboral, su jornada laboral, con la atención a los más pequeños. Se me ocurren que ahora mismo hemos visto con María José Guerrero una alternativa, una actividad que se va a desarrollar durante toda la semana por parte de la Federación de Gimnasia Rítmica. También hay otras actividades, y lo mostramos el viernes, a convocatoria y a organización de la Consejería de Educación y Cultura en 3 espacios artísticos, en el Teatro Auditorio del Rebellín, Biblioteca Miguel Ángel Blanco y también en la Estación del Ferrocarril. Veremos a ver si hay más alternativas. Y luego, por otro lado, también están los abuelos. ¿Creéis que está el calendario escolar desconectado con la realidad laboral de las familias, Concha? Bueno, aquí hay que establecer en principio un contexto. Los colegios empiezan a principios de septiembre y terminan a final de junio. Ajá. En ese periodo hay una serie de días lectivos que son fijos para todo el Estado español. Todas las ciudades autónomas y comunidades autónomas tienen un día determinado de días lectivos. Entonces, eso no concuerda con todos los días lectivos del calendario laboral del resto de circunstancias del país. Entonces, en principio, siempre va a haber un desajuste. No coinciden los días lectivos con los días laborables del resto. A partir de ahí, si no coinciden, siempre vamos a tener este problema. Siempre va a haber días. Entonces, mi opinión con respecto al calendario escolar es que creo que en Ceuta está perfectamente organizado, teniendo la Semana Santa y la Semana Blanca juntas, porque es más fácil organizar un periodo, digamos, previsible como es este, para organizar a los pequeños, que son en realidad el problema, son los pequeñitos, los pequeñines. Y que días sueltos y otros días sueltos, y ahora qué hago, y otro día suelto, y ahora qué hago, que estos días sueltos realmente en Ceuta no conducen a gran cosa. Entonces, en principio, ¿está bien organizado el calendario escolar? Totalmente de acuerdo. De hecho, no sé, más de una vez se ha hecho por parte de los sindicatos votación en los docentes y votación en el resto. En la Junta de Personal, sí, y luego en el foro escolar también. Sí, y siempre se ha coincidido en este detalle. Es más fácil organizar las vacaciones juntas que organizar días sueltos o 2 días sueltos o un puente por allí, otro por aquí. Y por otra parte, creo que esto es un hecho que se está produciendo desde hace ya, pues no sé, 40 años, 30 años, 20 años. Y estas circunstancias deben ir paliándose poco a poco, tanto por parte de los servicios públicos, con la creación de actividades de este tipo, de actividades lúdicas, de actividades de otro tipo, ¿no? de formación del alumnado, de convivencia y desarrollar de otro tipo de habilidades, que debe estar apoyada. Si no organizar solo público, sí ayudar a las privadas, a subvencionar un poco a las privadas para que el peso no recaiga solo sobre las familias o sobre los abuelos exclusivamente, aunque tampoco nos importa mucho, pero bueno, que sí, que caiga sobre los abuelos un poco. Entonces, creo que hay difícil encaje y difícil solución. Lo único es mentalizarnos, organizarnos y tratar de que esos servicios públicos sean cada vez lo más amplio posible, lo más efectivos posibles y ayudar a las familias a que esta conciliación
que tiene que depender del gobierno, sea lo más efectiva posible. ¿Se están implicando lo suficiente las administraciones públicas en esto de ayudar a la conciliación en estos periodos no lectivos? Bueno, mi opinión es que evidentemente, efectivamente, los desajustes entre el calendario escolar y el laboral son inevitables, por un lado. Por otro, en la elaboración o en la aprobación del calendario escolar los padres no tienen ninguna participación. Y luego quiero recordar que el funcionamiento de las nuevas, vamos a llamarlas así, escuelas infantiles, las que derivan de las antiguas guarderías, llevan un ritmo, incluso en cuanto al horario, mucho más ajustado a la demanda social, a la demanda familiar, vamos a hablarlo así. Normalmente tienen un horario más amplio y tienen actividad en los días habitualmente no lectivos. No en todos, también depende de cada comunidad autónoma, pero quiero decir que estas nuevas escuelas infantiles yo sí que las veo más ajustadas a esa demanda social. Por lo demás, ya digo que los desajustes son inevitables y yo creo que sí, progresivamente se van adoptando medidas que tratan de paliar o de solventar el problema. No está directamente relacionado con la Semana Blanca, pero por ejemplo el programa este de madrugadores, que responde a esa necesidad que tienen algunos padres, algunas familias, de dejar los niños en el colegio antes de la hora del inicio de la sí, y vespertinas también. En cada uno, bueno, en cada sitio tiene una denominación, pero que son medidas que responden a esa demanda social o familiar. Se van adoptando, no siempre llegan a todos y en todo momento, pero bueno, yo creo que sí, con el tiempo se terminará ajustando un poco estas divergencias que existen actualmente. Enrique. Bueno, nuestro sistema de estado de bienestar se caracteriza, dicen que es el sistema europeo pobre, pero bueno, porque tenemos muchos derechos reconocidos nominalmente, pero luego en la práctica el soporte es la familia. Y aquí se ve una vez más que la familia es indispensable. Pero en realidad esto habría que irse bastante más atrás. Esto es una consecuencia de la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Y no es culpando que la mujer se incorpore al trabajo, que ha sido una gran revolución en nuestra sociedad en cuanto a buscar la igualdad de derechos. Pero no se han buscado mecanismos que cubran la labor que hacían las mujeres. La labor que hacían las mujeres no se cubre con nada, porque antes, cuando las mujeres no trabajaban, la Semana Blanca no tenía ninguna incidencia en la familia. Suponiendo que hubiese Semana Blanca, que yo la verdad no me acuerdo. Pero no tendría ninguna, igual que muchas otras cosas, si entran más temprano. ¿Por qué? Porque siempre la mujer ha sido la que ha cargado con los posibles desajustes que hubiese. Era una cosa que asumía la mujer. No hemos sido capaces de decir qué pasa cuando la mujer tiene otras responsabilidades. ¿Cómo se hace esto? No hay unas medidas, esto sería quizás más de los gobiernos locales o de los autonómicos, porque es un apoyo directo de decir, bueno, pues igual que decía Javier, igual que amplío el horario, porque los padres no todos entran a partir de las 9 de la mañana, que es cuando entran los niños, pues amplío el horario, incluso luego a la hora de salir hay niños que se quedan a comer, pues en estos casos tenía que haber. ¿Hay actividades? Sí, pero vemos que son escasísimas. Que los abuelos, como dice Concha, con mucho gusto te haces cargo de los niños más pequeños, sí, pero en realidad estás haciendo algo para lo que se supone que ya por tu edad ya no estarías. Tendrías que dedicarte, pues también tienes derecho tú a tu Semana Blanca, a tus viajes, pero que es algo que no hemos resuelto y hay muchos más aspectos. Eso que siempre ha hecho la mujer y que nadie le reconocía, ahora nos damos cuenta que hacía falta. Y no se ha cubierto con nada. Dices tú, antes cuando las mujeres no trabajaban,
termina la no frase, trabajaban fuera de casa, porque dentro de Por eso casa... digo, la labor que no se ha reconocido nunca era que la mujer era la que estaba en todo. Ya, lo que pasa es que echar para atrás ahora... No, si no es que se vuelva la mujer a la casa, es que se busque llenar el vacío que se ha quedado. Se llama conciliación, sí, buscar medidas de conciliación pero de la vida laboral. El estado de bienestar nominalmente es muy amplio, pero realmente... Pero, Enrique, no solo conciliación laboral es mujer y trabajo. La conciliación laboral es mujer, hombre, trabajo. Responsabilidad. ¿No? Claro. Sí, entonces, que a veces incluso hasta se puede jugar, porque dice, no, es que la mujer se quedaba antes en casa y ahora ya no se puede quedar. Bueno, pues a lo mejor se puede quedar el hombre, quiero decir, a lo mejor se puede quedar 3 días, 4 días, o tener un teletrabajo, o hacer de alguna manera oprima la economía, rentable esa porque hay veces oprima que dice, la economía, a veces la mujer gana más que el hombre. No, o me refiero no ya que gane uno más que el otro, sino que diga, bueno, buscar una medida para que cuiden los niños me costaría dinero, pero claro, están los abuelos. También pasa eso. Ya, bueno, los abuelos suelen ser más económicos. Más económicos. Bastante más económicos, diría yo. Oye, ¿cómo lleváis el tema de alergias? Yo no tengo alergias, gracias a Dios, tengo un hijo con alergias, pero más o menos la lleva más o menos controlada. Yo no uso, afortunadamente. Afortunadamente, no tengo Enrique. problema. Yo las alergias que tengo no tienen nada que ver con el tiempo ni con la estación. Ni con el alergólogo, con la primavera, ¿no? Bueno, pues si ustedes tienen algún problema de alergia, estén muy atentos ahora porque vamos a conocer cómo viene esta temporada de primavera para las personas, sobre todo las que tienen alergia al polen. Concha Bernet, mil gracias. Que tengas una buenísima Semana Santa. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, también que tengas muy buena Semana Santa. Y Enrique, muchísimas gracias y feliz Semana Santa. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Gracias a los tres. Como les decimos, los alergólogos, advierten de que esta temporada de primavera viene intensa, sobre todo para los alérgicos al polen. Vamos a conocer todos los detalles y recomendaciones con una alergóloga del Hospital Universitario de Ceuta y con Raúl Llamas. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Pues este pasado viernes, día 20, comenzaba la primavera y con ella llegaba la etapa más temida por las personas que padecen de alergia. Y para hablar de todo esto nos encontramos con Miriam Verdú, ella es alergóloga del Hospital Universitario. Buenos días, Miriam. Hola, buenos días. Comienza la primavera, por lo tanto una temporada intensa para las personas alérgicas al polen. Sí, siempre pensamos que la primavera es una época complicada. Yo lo cojo, no te preocupes. Pensamos que la primavera es una época complicada para los alérgicos y este año me temo que va a serlo todavía un poquito más que en años previos, porque la previsión que se está dando es de una primavera bastante dura a niveles de pólenes muy elevados, tanto de olivo como de gramíneas. ¿Cuáles serían los síntomas de una persona alérgica? La persona alérgica puede notar síntomas, sobre todo a nivel de ojos y nariz, puede notar picor ocular, irritación de los párpados, mucosidad que suele ser una mucosidad como agua, congestión de nariz, picor en el paladar también, en la garganta, y ya los pacientes que tienen síntomas más severos pueden notar síntomas sobre todo a nivel respiratorio, falta de aire, una tos muy persistente, sensación de presión en el pecho, todo eso. En caso de notar todo esto, ¿hay que acudir rápidamente al médico? Sobre todo si tenemos afectación a nivel respiratorio y vemos que no estamos respirando bien, que nos está costando mucho respirar, ahí sí recomendamos que si no tenemos un tratamiento ya indicado por nuestro médico de cabecera o por el alergólogo, sí que tendríamos que acudir para una valoración médica. Miriam, ¿y una persona que no haya sido alérgico nunca en su vida, de la noche a la mañana, se puede convertir en alérgico? Pues sí, siempre la gente viene con la creencia de que si no he sido alérgico de pequeño ya no me puedo volver alérgico, pero no es así. O sea, me puedo volver alérgico en cualquier momento de la vida y también en función de dónde esté me puedo volver alérgico a cosas diferentes. O sea, que la alergia es una enfermedad de 0 a 100 años, digamos. ¿Pero por qué ocurre eso? No sé, para una persona que no entienda de nada de esto, porque una persona que ha estado, 30, 40 años siendo alérgico, de la noche a la mañana lo es. Pues porque nuestro sistema inmunológico pues tiene esos momentos en los que por error identifica
sustancias que a priori no serían dañinas para nosotros. El polen de por sí no es una sustancia dañina ni un ácaro, y en nuestro sistema inmunológico de repente interpreta que esa sustancia es algo malo, y entonces todos esos síntomas que tenemos son defensa de nuestro cuerpo para que esa sustancia, ese polen, no nos haga daño, y de ahí vienen todos esos síntomas. Por tanto, Miriam, ¿qué consejo podemos dar a una persona alérgica? Pues primero es importante saber a qué somos alérgicos, porque en función de aquello a lo que seamos alérgicos, las medidas que podemos dar pueden ser diferentes. Aquí en Ceuta hay muchísimo paciente alérgico a ácaros y ese paciente tiene síntomas casi todo el año. Es muy diferente del paciente alérgico a polen, que suele tener síntomas en una época mucho más concreta del año. Y es distinto porque el alérgeno de exterior nos molesta más cuando estamos fuera de casa, o sea, el polen nos va a molestar más fuera, mientras que el ácaro es un alérgeno de interior, entonces las medidas que tenemos que tomar son muy diferentes, ¿vale? Y luego, por supuesto, si tenemos síntomas y necesitamos asistencia médica, acudir a nuestro médico de cabecera, que nos derive para el alergólogo, que ya podremos dar unas pautas más concretas, más precisas. Podremos hablar de, a lo mejor, incluso de poner vacunas que van a solucionar a largo plazo el problema que tiene el paciente. Pero resumiendo un poco, la diferencia entre ácaros y polen, ¿cuáles serían? El ácaro es un bichito, hablemos, ¿vale? Es un bichito muy pequeño, microscópico, que está sobre todo dentro de las casas, en los colchones, en cualquier sitio que acumule polvo, y se condiciona mucho por la humedad. Y como aquí tenemos tantísima humedad, pues aquí somos ciudad de ácaros. El polen no está todo el año, depende de la planta. Cada planta emite el polen, la flor, en una época concreta del año. Entonces, dependiendo de la planta, será pues más a principios de primavera, plena primavera. Y es un alérgeno que está sobre todo en el exterior, está por el aire, digamos, que se nos puede meter en casa, pero sobre todo las medidas para evitar ese polen estarían sobre todo pues no salir en los días de más sol y de más viento, vigilar el momento del día en el que se ventila la casa, usar filtros específicos, por ejemplo, en el coche para que no nos entre el polen en el interior del vehículo. Ese tipo, son dos microorganismos, dos fuentes alergénicas totalmente diferentes. También están los epitelios, por ejemplo, los epitelios perro y gato son fuentes también de alérgenos muy importantes, que las tenemos dentro de casa normalmente también. Ya por último, Miriam, ¿notas más afluencia de pacientes a tu consulta cuando llega la primavera? En primavera siempre hay cierto repunte. Sí que es verdad que, por lo que he comentado antes, que Ceuta no tiene sobre todo un problema de alergia con los ácaros, nuestra afluencia quizás es más constante a lo largo del año, porque el ácaro en primavera tiene un pico, pero en otoño, por ejemplo, también. Entonces tenemos muchos pacientes que cuando acaba el verano tienen crisis de alergia, y esos pacientes suelen ser pacientes alérgicos a ácaros más que a pólenes. Pero en primavera, digamos que se juntan las dos cosas, se junta el ácaro y el polen, por lo cual la época del año más complicada para nosotros y para los pacientes suele ser la primavera. Muchas gracias, Miriam. Gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues ahí quedan esos consejos de Miriam Verdú, alergóloga del Hospital Universitario, que ha reconocido que ahora en primavera tiene un repunte en su consulta de pacientes alérgicos. Susana. Muchas gracias, Raúl, y mucho ánimo a todas las personas que están sufriendo de esta intensificación de los síntomas por las alergias, ya sean al polen o a ácaros. Nosotros continuamos, se lo avanzábamos en el sumario Ceuta. El campus de Ceuta contará el próximo curso con una nueva oferta de posgrado, una oferta centrada en el futuro de la educación digital y el emprendimiento. Y es que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía ha emitido un informe favorable para la implantación del Máster en Educación Digital y Emprendimiento de la Universidad de Granada, que se impartirá también en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Fernando Trujillo, coordinador del grupo de trabajo de este Máster en Educación Digital y Emprendimiento de la Universidad de Granada. Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Buenos días y felicidades, enhorabuena, porque esa sonrisa ya es la consecuencia de esa luz verde que ya tiene el máster, ¿no?, para salir adelante de cara al próximo curso. Bueno, pues muchísimas gracias, y creo que sí, que podemos estar todos de enhorabuena. Han sido 3 años de trabajo en torno al máster y estábamos esperando ya con mucha ilusión la respuesta de ACUA, que afortunadamente ha sido favorable, así que estamos de enhorabuena, sin lugar a dudas.
¿En qué va a consistir este máster, Fernando? Bueno, pues yo creo que hay dos planos que sería interesante contar. El primero es como muy evidente. ¿Qué tipo de profesional quiere formar? Bueno, pues quiere formar a un experto en educación digital y en la creación de empresas innovadoras en torno a esta idea de educación digital, que es una de las líneas, bueno, pues más interesantes de trabajo en el ámbito tecnológico. Pero creo que realmente lo interesante del máster no está solo en el tipo de profesional que quiere formar, sino en cómo lo quiere formar. Yo creo que aquí sí que vamos a poder decir que vamos a tener un posgrado realmente innovador en todo el territorio nacional, porque vamos a intentar formar a especialistas, a expertos en educación digital y en emprendimiento desde el primer día, creando una empresa desde el primer día del máster. Esa es un poco la gran novedad que intenta aportar este máster, bueno, pues a otras ofertas que tenemos en nuestro país en relación con la educación digital. La posibilidad de que el máster se convierta en un proceso de acompañamiento para el desarrollo de tu propia empresa centrada en educación digital. Y esto pues me parece muy interesante, Susana. Una fórmula que ya está funcionando y muy bien en otras universidades. Sí, correcto. En realidad el modelo está más que probado, no avanzamos en el aire. Realmente esto es una propuesta que arranca en los años 90 en Finlandia, donde, bueno, pues de todo es sabido que hay una importancia o se le presta una importancia capital a la educación. Y en los años 90, en la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, pues lanzaron este modelo de trabajo, esta idea de aprender haciendo, y si el objetivo es crear una empresa, pues no esperar a acabar el máster para crearla, sino crearla desde el primer momento. Y en nuestro país pues tenemos algunas experiencias, pero siempre vinculadas a grado y además vinculadas normalmente a universidades privadas. Así que esta es la primera vez que vamos a tener esta metodología que se llama Team Academy, la academia basada en equipos, pues la vamos a tener no solo en nuestra ciudad, sino también en universidad pública y en un posgrado concreto, en este caso centrado en educación digital. Así que se conjuga de alguna manera pues esta idea de, bueno, pues hacer algo que sabemos que funciona, pero también darle pues nuestro punto innovador, al ser la primera vez que se va a hacer en un máster, en un posgrado. ¿Y cómo se integra la tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial, que tú de eso sabes un poco, en la formación en este máster? Bueno, el máster tiene, podríamos decir, 3 patas. Una primera pata que sería la creación y la gestión de empresas. Una segunda pata que es comprender qué significa educación digital en el siglo XXI, y una tercera pata que son todas las aportaciones del ámbito de la informática. Y ahí vamos a tener módulos específicos pensando en robótica, en pensamiento computacional, en inteligencia artificial. Es decir, por supuesto, el profesional que queremos que salga, que egrese de nuestro máster, queremos que esté formado en las últimas tecnologías, en lo que llamamos tecnologías emergentes, porque solo una empresa que esté utilizando la mejor y la más novedosa tecnología, bueno, pues va a tener éxito en un mercado tan competitivo como el de la educación digital. En ese sentido, pues el claustro de profesores que va a estar trabajando en este máster, pues se compone por especialistas de nuestro campus, del campus de Ceuta, en estas 3 áreas, en el área de la administración y gestión de empresas, en el área de la educación y educación digital y, por supuesto, en el área de informática. Es que, como repito siempre que puedo ir a tu programa, Susana, qué suerte tenemos de tener en nuestra ciudad pues un campus tan heterogéneo, con tantos especialistas de tantos ámbitos distintos, que nos permite pues lanzarnos a proyectos tan interesantes, tan multidisciplinares como este. Esto en otros territorios donde a lo mejor pues no haya especialistas en informática o en economía, etcétera, pues tienes que andar
pues llamando a profesorado externo, llamando a profesorado de otra ciudad. Nosotros, pues afortunadamente, pues lo tenemos absolutamente todo en nuestro propio campus. Así que, bueno, pues yo espero que seamos capaces de formar a profesionales en las mejores y más recientes tecnologías del mercado. Detalles. ¿A qué perfil de estudiante va dirigido? ¿Qué salidas profesionales puede tener? ¿Está pensado también para profesionales en activo que quieran reciclarse? ¿Cuántas plazas va a tener el máster? Bueno, pues perfiles a los que va destinado, pues evidentemente a todos los perfiles que se forman en el campus de Ceuta, en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología. Es decir, van a tener una prioridad alta. Hoy mismo estamos ya haciendo las gestiones para que aparezca así en el Distrito Único Andaluz. Pues van a tener una prioridad alta los estudiantes de los grados de educación infantil, primaria, educación social. Van a tener prioridad alta los estudiantes del grado en informática y van a tener prioridad alta los estudiantes del grado de administración y dirección de empresas. Porque todos ellos, tal como entran al máster, pues tendrán unos complementos formativos para arrancar tan pronto como sea posible con la gestión de esta empresa. Cada estudiante que quiere participar en el máster pues tendrá que hacer una solicitud y hacer algo un poco peculiar dentro del posgrado, y es que tendrá que enviarnos una carta de motivación explicándonos quién es, qué ha hecho hasta llegar al máster y por qué le interesa este máster. Porque creemos que es un máster muy interesante que va a tener una alta demanda por su carácter novedoso, por su carácter aplicado, y bueno, pues vamos a hacer la selección a partir de los expedientes académicos, por supuesto, a partir del currículo de cada uno de los candidatos y a partir de esa carta de motivación donde nos explique por qué y qué quiere hacer dentro del máster. A mí, si me lo permite, Susana, es que me gustaría pensar que el perfil de egreso de este máster es el de una persona que no conozca el desempleo. Es decir, vamos a poner toda la carne en el asador para que quien haga este máster salga con trabajo, ya sea porque continúe la empresa que vamos a crear en el máster una vez que el máster acabe, o ya sea porque tenga un perfil tan interesante que haya otras empresas vinculadas con lo digital que quieran contratar a quien durante un año ha sido capaz de dar vida a un proyecto de emprendimiento, a un proyecto de empresa absolutamente real. Es decir, en el máster vamos a promover que esa empresa facture, que visite a clientes, que haga proyectos no realistas, sino reales, ajustados a lo que el mercado hoy está pidiendo. Pues muy interesante, sí señor, este nuevo máster, esta propuesta innovadora para la ciudad, un paso más en esa apuesta por la transformación económica a la que se están uniendo desde el punto de vista de empresarial, desde el punto de vista también universitario y, por supuesto, también con la apuesta de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Fernando Trujillo, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de muy poco, ya para contar más cuestiones interesantes. Muchísimas gracias, Susana. Nos vemos pronto. Enhorabuena. Gracias, amiga. Máster en Educación Digital y Emprendimiento, una fórmula híbrida en la que de alguna manera se va a formar a los alumnos al mismo tiempo que van a desarrollar, que van a crear una empresa que van a poner en funcionamiento, que va a ir facturando durante toda la formación. 11:48, seguimos buscando ya para finalizar el programa más actividades, más alternativas para conciliar en esta semana laboral. Vamos a conocer una de las que ha impulsado la Consejería de Educación y Cultura, en este caso la que se está llevando a cabo en el Teatro Auditorio del Rebellín. María José Guerrero, muy buenas de nuevo. Muy buena, Susana. Pues sí, estamos en la puerta del Teatro Auditorio El Rebellín. Bueno, pues nosotros hemos vivido de primera mano cómo estos chicos y chicas han querido venir a disfrutar de una semana totalmente distinta. Bueno, pues vamos a hablar del Museo Mágico. Y para hablar de ese Museo Mágico tenemos a Olga Martí. Muy buenas, Olga. Hola, muy buenos días. Bueno, nos hemos tenido que venir a la puerta porque, claro, ya aparte de que se estaba preparando todo, ¿verdad? Pues era un poco el recibimiento de esos, como decimos, alumnos y alumnas que quieren disfrutar de una semana diferente.
diferentes y que los papás han pensado en esa conciliación desde la Consejería de Educación y Cultura. Olga. Sí, sí, vamos a estar lunes, martes, miércoles y jueves. Bueno, nosotros estamos aquí en el Teatro Auditorio del Rebellín, Educador, que se encuentra en la Biblioteca del Morro, y también África Lirio, que se encuentra en la estación de ferrocarril. Bueno, pues un programa cargado de arte y sobre todo cargado de diversión. ¿Qué habéis preparado desde el Museo Mágico de Olga Martí? Bueno, en el Museo Mágico lo que nos hemos centrado en cuadros del Museo del Prado, en pintores españoles, y lo que van a hacer ellos es vivenciarlo. O sea, van a coger un cuadro, lo vamos a representar de forma fotográfica y luego con una narración, con un cuento que se inventen todos a través de ese cuadro. Esta actividad concreta, ¿a partir de qué edades, qué franja de edad se podían apuntar, Olga? La edad idónea es de 6 a 12 años, pero bueno, también tengo niños y niñas que vienen un poquito más pequeñitos y otros más grandes, no pasa nada. Lo importante es que se pasen por aquí, los padres lo puedan apuntar y vengan a disfrutar de todo lo que preparáis. Importante, ¿verdad?, estas actividades para conciliar esta Semana Blanca, que no todo el mundo tiene vacaciones. Exacto, o sea, el proyecto Arte, desde luego, tuvo un acierto la Consejería de Educación y Cultura en llevarlo en marcha ya hace unos cuantos años, porque nos encontramos con eso, que vienen las vacaciones de Semana Blanca y a lo mejor no tenemos muy bien dónde poder ubicar a nuestros enanillos, y bueno, pues es algo que facilita a los papás y a las mamás. Oye, y hay muchos niños que repiten, que están deseando que lleguen una Semana Blanca, unas vacaciones o lo que sea para repetir con este tipo de proyectos, ¿no? Sí, repiten, ya son nuestros, ya son uno más. Cada vez que ves a alguna cara conocida ya sabes cómo se va a desarrollar la semana. Sí, ¿no? sí, yo lo veo y digo, uy, venga, vamos fuerte o estamos bien, dependiendo. Bueno, hay plazas todavía, Olga, pueden venir en cualquier día, cualquier momento, no hay que apuntarse. Pueden venir en cualquier momento, nosotros tenemos una persona solamente indicada para que pueda recibir a los niños, tomar los datos pertinentes para que nosotros también estemos abajo con las espaldas cubiertas, por si pasa cualquier cosa, llamar a papá o a mamá, o algún tutor en este caso, y pueden venir perfectamente, estamos aquí para todos vosotros. Bueno, pues arranca el Museo Mágico, ya tenemos bastantes alumnos, desde luego, que vienen a disfrutar en el aula donde está todo preparado. Nosotros nos hemos venido aquí fuera, bueno, pues para no descubrir mucho, para que vengan ellos y lo descubran solo. Olga, ¿te parece? Me parece fantástico. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues Susana, una de las actividades más que se propone y nosotros la estamos contando prácticamente todas, ¿eh? Pues muy interesante también esta actividad, María José. Muchísimas gracias. Seguimos en conexión, pero ya será mañana. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo recordando las imágenes, tradicionales imágenes ya por estas fechas de este emotivo y tradicional traslado del Cristo del Medinaceli y la Virgen de los Dolores este sábado, un traslado en el que se ha vuelto a volcar la ciudadanía. A las 6:30 de la tarde partía de la iglesia de San Ildefonso, en el barrio del Príncipe, y arrancaba un recorrido marcado por la emoción, el respeto y la participación masiva de fieles. Previamente se había estado pendiente de la lluvia que finalmente permitió llevar a cabo este traslado. Cientos de personas acompañaron al Señor de Ceuta en un ambiente de recogimiento que volvió a demostrar el arraigo de esta devoción. También volvió a dejar escenas únicas de convivencia, como el paso de las imágenes por el barrio del Príncipe en silencio absoluto y con el respeto de vecinos de distintas confesiones, incluso bajo el alumbrado aún presente del final del Ramadán, un fin de semana de convivencia marcado por el final del mes sagrado del Ramadán y el traslado del Medinaceli. También hubo otro momento que concentraba todas las miradas, fue una vez más la liberación del preso en el acuartelamiento de González Tablas. Un hombre de 45 años recuperaba la libertad en un acto cargado de simbolismo y con una imagen poco habitual en esta liberación. Decidió hacerlo a cara descubierta, mostrando públicamente su historia y su intención de comenzar una nueva vida. Un año más, el Medinaceli ha demostrado que en Ceuta no es solo una tradición religiosa, sino un símbolo de fe, de convivencia y de segundas oportunidades que marcan el inicio emocional de la Semana Santa en la ciudad.
Aquí estoy con mi familia, muy emocionado y muy contento y orgulloso de que me haya sacado el Cristo, vamos. Mi familia son devotos de este Cristo y es algo que me llena de orgullo. Yo creo que como mínimo, ya que te sacan y te dan un indulto, que menos que seguirlo y hasta la casa de hermandad. Yo quiero dejar los errores atrás y comenzar de nuevo y una nueva vida y aprender de los errores y poco más. Una oportunidad que voy a aprovechar. Pues les deseamos mucha suerte en esta nueva vida que acaba de comenzar. Hasta aquí la conexión de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos un día más. Recuerden que pueden seguir conectados con Beatriz Palomo y todo su equipo de hasta ahora y que nos vemos mañana aquí a las 10. Que pasen muy buena tarde. Adiós.